Uf. Me faltó hacer algo. Esperen un momentito, muchachos, por favor. Ahora sí comencemos. Bueno, buenos días muchachos, ¿cómo están? Les saluda el profesor Francisco Mendoza. Hoy día tenemos una nueva clase del curso de Historia del Perú. Ya, como ustedes sí tenemos avance, así que vamos a trabajar el tema 4 del avance que nos corresponde esta semana, que hace referencia al periodo del Horizonte Medio. Entonces, comenzamos primero con unas características en el concepto. Recuerden que para John Rowe, ya John Rowe, arqueólogo norteamericano que hemos mencionado anteriormente, se va a terminar midiendo el grado de desarrollo de civilización de un pueblo a partir de su producción de cerámica. Y de acuerdo a la difusión, ¿ya? A la expansión de la difusión de la cerámica, se puede terminar hablando de periodos llamados con el nombre de horizontes o intermedios. Recuerden que se le llama horizonte a aquella época donde un estilo cerámico va a terminar siendo aplicado en muchas regiones a la vez, ¿ya? Y hay tres horizontes según el señor John Rowe. El primero es el horizonte temprano con Chavín y Paracas, el segundo es el horizonte medio con Huari y Tiahuanaco, y el tercero es el horizonte tardío con los incas o el Tahuantinsuyo. Y se le llama intermedio a aquella época, como el que vimos la semana anterior como Chinasca, aquella época en la que diversas sociedades conviven en la misma época con características o estilos ceramistas diferentes. De esa manera tenemos a, por ejemplo, ya tenemos a el intermedio temprano tras el desarrollo de Chavín, como Chica, Nazca, Huarpa, Lima, Recuay, que hemos trabajado la semana anterior. Y tras la caída de Huari, que veremos en un rato, se va a terminar desarrollando el intermedio tardío, ¿ya? Con las chichis y las chachas. Chimú, Chincha, Chanca, Chachapoyas, Aymaras, Huancas y demás, ¿ok? Recuerden que también a este periodo que Rowe termina llamando como Horizonte Medio, Guillermo Lumbreras lo va a terminar denominando de otra manera. Lo conoce con el nombre de el primer imperio panandino. Pero de esto saca a Tiahuanaco, si no termina hablando de la cultura Wari como el primer pueblo que en base al uso de la fuerza militar va a terminar enfrentando y sometiendo a otros pueblos, logrando una integración de territorios de costa, sierra y selva bajo su dominio. ¿Ok? Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy, el periodo del Horizonte Medio, como lo llama Rowe, y además de eso vamos a terminar trabajando en específico lo que Lumbreras llama como el primer imperio panandino. Comencemos entonces hablando de la cultura tiahuanaco. ¿Por qué comienzo con Tiahuanaco y no con Huari? Porque como la vez pasada les puse en el mapa, Tiahuanaco termina siendo un pueblo que nace en la época del intermedio temprano y convive con pueblos como Moche, Nazca, Lima o Huarpo, Recuay, ¿ya? Eh, a finales del intermedio temprano, te decía la clase anterior, ¿qué sucedió? Se produce un fuerte fenómeno en el Niño con inundaciones en el norte y sequías en el sur. Y producto de ello, ¿qué es lo que terminó pasando? Recuerden que las sequías del sur, ya las sequías del sur, harán de que el pueblo Huarpa, con unas condiciones geográficas muy limitadas, termine logrando el gobierno convencer a su población que la única manera de sobrevivir era a través de grandes conflictos, ¿ya? Grandes conflictos. Tenemos que expandirnos, quitarle tierras a pueblos vecinos y de esa manera recién podremos desarrollar nuestra civilización.
De esta manera, lo que va a terminar pasando, ya lo que va a terminar pasando es que Huarpa se transforma en el Imperio Wari. Pero Tiahuanaco tuvo una cuestión diferente, ya diferente. Mientras que Wari terminó aprovechando su momento de expansión y le pegó a pueblos como Nazca, Lima, Moche, Huarpa, Cuismanco y demás, con Tiahuanaco no chocó, ya con Tiahuanaco no se enfrentó. No hay pruebas arqueológicas de un enfrentamiento violento entre Wari y Tiahuanaco. Más por el contrario, Wari y Tiahuanaco van a terminar conviviendo en la misma época. Como lo puedes ver en el mapa, Wari es la zona morada y Tiahuanaco es la parte celeste. Ya van a convivir en la época. ¿Por qué no le enfrentó? ¿Ya? ¿Qué pasó? No sabemos. Una alternativa es que Tiahuanaco era un pueblo religioso, quien difundía el culto a su dios que terminaba siendo el dios Huiracocha, ¿ya? Huiracocha. Entonces, es probable que Tiahuanaco difunde el culto a este dios Huiracocha o el dios de los báculos, en donde Wari lo acoge como su divinidad principal. Entonces, cuando Wari se expande, dice, no puedo pegarle a Tiahuanaco porque este es el lugar de origen de mi dios. Entonces, te estaría haciendo un sacrilegio, un pecado, y por eso es que deciden no enfrentarla y conviven con ella. Esa es una explicación de por qué Wari no invade Tiahuanaco y conviven en la época del intermedio, del Horizonte Medio. Entonces, durante este periodo, repito, de convivencia entre Wari y Tiahuanaco, al cual se le llama como Horizonte Medio, vamos a ir trabajando primero esta cultura. Insisto, Tiahuanaco primero lo vamos a ver porque Tiahuanaco viene desde la época del intermedio temprano y convive con Wari en la época del Horizonte Medio. Es lo primero que le estoy poniendo acá. ¿En qué periodo está Tiahuanaco? Bueno, nace en el intermedio. Uy, acá me he equivocado. Un error, un lapsus blanquiazul. Ya, acá me he equivocado, he cometido un error. Ya, no decir nació en el intermedio tardío. No, no nació en el intermedio tardío. ¿En qué intermedio nació? Nace en el intermedio en el intermedio temprano. Ya, por si acaso, acá me he equivocado. Ya, Tiahuanaco nace en el intermedio temprano y va a terminar sobreviviendo este periodo y convivirá con Wari en la época del Horizonte Medio, por si acaso. Ahí tienes que hacer esta pequeña corrección. A ver, si bien eso está ligado al periodo en que Tiahuanaco se desarrolla, hay que tomar en cuenta también a la ubicación espacial, en qué región se va a terminar desarrollando la cultura Tiahuanaco. Entonces, comencemos con esto. Tiahuanaco va a terminar teniendo como centro de su desarrollo, ya como centro de su desarrollo, a la meseta del Collao. Recuerden que la meseta del Collao es un espacio geográfico bastante amplio. Si utilizamos por acá un pequeño color, la meseta del Collao comienza entre la zona del sur de Cusco, avanza por Puno, va a terminar yendo por la zona de Bolivia, de Oruro, de Cochabamba, de la zona de La Paz y va a terminar llegando hasta el norte de Argentina. Todo eso termina siendo parte del territorio de la meseta del Collao. Y ese es su principal espacio geográfico de desarrollo. Pero, si queremos ser muy específicos, la principal población del pueblo tiahuanaco se va a desarrollar en los alrededores del lago Titicaca, ¿ya? Tanto en la zona del sur del Perú como en la zona del norte de Bolivia. Ahí se va a terminar desarrollando esta cultura. Ese es su principal centro geográfico. Esta meseta del Collao, digamos así, en términos de geografía, es un territorio complejo. Recuerden que una meseta ya también se le conoce con el nombre de un territorio altiplánico, porque es alto y plano, ya y plano. No es como la cordillera de los Andes que terminan siendo un cerro así, un cerro así. Ellos terminan culminando en una meseta o un territorio plano. Por eso el nombre de meseta o altiplano. Este territorio se va a terminar ubicando a más o menos, en promedio, 3.800 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Pero, como le estoy poniendo también en la diapositiva, va a terminar teniendo un fuerte clima de contraste. ¿Qué significa? Si alguno de ustedes conoce Puno, conoce Bolivia, se va a dar cuenta primero de que el frío es helado, ¿ya? Pero frío, 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 ¿ya? Es más, si cualquiera de ustedes conoce la sierra, nada más me va a poder entender. En la sierra tú estás en el sol y hace un calor del demonio que quema la piel. Pero te pones en la sombrita y el aire es helado, el aire es helado. Cuando hablamos precisamente del clima de contrastes de este espacio, sobre todo en los alrededores del lago Titicaca, ¿qué encontramos? Que en el día puede terminar haciendo calor. Y cuando hablamos de calor estamos hablando de 13 grados, 15 grados centígrados, es calor para ellos. Nosotros nos morimos de frío con eso, pero para ellos es calor. Pero ese mismo día, por la madrugada, la temperatura puede terminar bajando a bajo cero, ya a bajo cero. Y por lo tanto, la temperatura puede terminar variando 10, 12, 15 grados en un solo día. Profesor, ¿pero eso es anormal? Por supuesto que sí. Si nosotros vivimos en Lima, por ejemplo, la temperatura, por ejemplo, en la mañana o en la tarde puede terminar siendo, en una época fría, puede terminar siendo 12 grados, ¿ya? Y en la noche puede terminar llegando a 10 y nos morimos de frío.
con solamente 2 grados de cambio en la temperatura. Ahí pueden cambiar 15 o 20 y termina siendo muy duro. Cuando la temperatura baja bajo cero, ¿qué va a terminar pasando con las partículas de agua? Se van a terminar congelando. Y cuando hablo de congelamiento, no hablo necesariamente de granizo, ¿ya? Que terminan siendo como pelotitas que van cayendo del cielo. No es nieve, es bloques de hielo pequeños que van cayendo. Lo que temen los agricultores, más que el granizo, es otra cosa, es la llamada helada, ¿ya? Es cuando las pequeñas partículas de agua se terminan congelando, como si fuera este hielo que termina recubriendo a los chupetes o a los marcianos cuando los terminas comprando. Si eso cae, por ejemplo, en el suelo cultivado, ya cultivado, va a terminar quemando el suelo. Eso me está diciendo que se va a incendiar. No, no, no. Cuando digo quemado, insisto, si alguna vez has agarrado un chupete marciano con una mano nada más, tú sientes que te quema, a pesar de que está muy helado. No se te va a encender la mano, pero te quema precisamente por el intenso frío. Eso perjudica los campos de cultivo y ese termina siendo una de las limitantes geográficas que va a terminar teniendo este espacio. Ahora, ¿por qué el lago Titicaca lo terminaba hace un rato, digamos así, poniéndole una relevancia? Porque el lago Titicaca es fundamental para este espacio. El lago Titicaca termina siendo el lago navegable más alto del mundo, ¿ya? Y este lago Titicaca contiene varios elementos que es importantísimo para el desarrollo del pueblo de Tiahuanaco. Primero tiene agua, pero no tiene agua salada como el agua del mar, sino que es una fuente de agua dulce, que sirve tanto para beber como para poder cultivar, ¿ya? Entonces, tomen en cuenta, el lago Titicaca es una fuente de recursos importantes para Tiahuanaco. Hay agua para beber, hay peces para poder pescar y una pesca lacustre. En los alrededores se va formando un valle, por lo tanto se puede cultivar, ya, y puedo tener zona de cultivo. Crecen plantas y vienen los animales a comer el ichu, el pasto, y por lo tanto es un lugar donde también puedo terminar criando animales o cazándolos. Es un buen lugar para poder vivir dentro de este territorio complejo, ya, complejo. Pero también tomen en cuenta algo. Recuerden que el agua, como elemento químico, ¿ya? Tiene algunas características en particular. Por ejemplo, absorbe el calor del día y emana por la noche. ¿Ya? Y la emana por la noche. ¿Por qué es importante ese dato? ¿Ya? ¿Por qué es importante ese dato? Porque gracias a ese factor, ¿ya? Gracias a ese factor, lo que se va a terminar logrando hacer, ¿ya? Logrando hacer es generar algunos cambios. Recuerden, como el frío es muy intenso, por las noches sobre todo, lo que la gente va a terminar haciendo, los pueblos van a terminar haciendo es vivir muy cerca del lago Titicaca. ¿Por qué? Porque como él absorbe el calor del día y lo emana por la noche, va a terminar botando el lago Titicaca una suerte de pequeño manto de vapor que va a terminar haciendo que el frío se sienta menos frío, una suerte de calefacción natural. Pero por otro lado, ¿qué va a pasar? Estas pequeñas partículas de hielo que se han congelado por terminar la temperatura bajando bajo cero, van a pasar por este filtro o esta capa de vapor, que al pasar por ahí se van a terminar convirtiendo en pequeños rocíos, ya en una pequeña garúa, que en lugar de perjudicar al campo, lo termina irrigando. Bacán, eso es lo bueno del lago Titicaca. Ahora, si tú estás más alejado del lago Titicaca, ¿ya? Ese termina siendo uno de las cuestiones. El lago Titicaca es una fuente de recursos y un lugar donde la gente va a terminar viviendo y cultivando. Pero más allá del lago, complicado. Profe, pero ahí yo veo otro lago más. Claro, ese es el lago Poopó, así se llama. Ya, Poopó, pero el lago Poopó ya se secó en la actualidad, pero también era utilizado por parte de la población local. Sigamos hablando, ya sigamos hablando. La expansión, ya como lo puedes ver en el mapa de celeste, de la cultura tiahuanaco va a ir entre el sur del Perú, la zona de Bolivia y parte del norte de lo que actualmente es Chile. Pero hay que tomar en consideración algunos elementos, ya, algunos elementos. Tiahuanaco tiene una dimensión territorial notable, como lo puedes ver en el mapa. Pero a diferencia de Huari, no es un pueblo que se expanda por el uso de la fuerza o la violencia. Tiahuanaco lo que va a terminar estableciendo es una colonización de diferentes regiones para poder cultivar en ellas, pero insisto, no de una manera agresiva, ¿ya? Y ese va a terminar siendo un punto especial a tomar en consideración. Vamos a ver también. Cuando hablamos de Tiahuanaco, ¿ya? Cuando hablamos de Tiahuanaco, hay que ver algunos elementos también, ¿ya? Su economía, ¿ya? Su economía. A ver, yo te había mencionado, y te lo voy a repetir una vez más, ya te lo voy a repetir una vez más, que los pueblos del Perú prehispánico tienen como principal actividad económica la agricultura, ¿ya? Todos excepto el Chatpe. ¿Te acuerdas de esto? ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Te acuerdas qué cosa era el Chatpe? A ver, muchachos, los que están acá con vida en clase, ¿te acuerdas qué cosa era el Chatpe? ¿Ya? El Chatpe terminaba siendo la forma, una mnemotecnia para poder recorrer a los pueblos que no tienen como principal actividad económica a la agricultura, ¿ya? Era Chincha, ¿ya? Chincha, que va a tener como principal actividad económica el comercio, lo veremos la próxima clase.
los aymaras, los tiahuanaco y pucará. Pucará en Puno, en la época del formativo superior e inicio del intermedio temprano. Tiahuanaco entre el intermedio temprano y el horizonte medio, en la zona del altiplano, y los aymaras en el intermedio tardío. En esta región, no se olviden ustedes, ya por las condiciones naturales, la agricultura terminaba siendo no imposible, pero sí muy limitada, porque yo puedo cultivar cerca los lugares donde hay lagos, pero más allá es un poco mucho más complejo. Por eso es que la principal actividad económica que va a terminar teniendo la región del altiplano, no solamente Tiahuanaco, sino los Pucará y los Aymara también, será la ganadería de altura, lo puedes terminar tomando también en cuenta así. ¿Qué van a terminar criando? Camélidos andinos o auquénidos, ¿ya? ¿Y estos qué animales terminan siendo? Van a terminar siendo criadas la llama y la alpaca. De esto también ya habíamos hablado antes cuando hablamos de Telarmachay. Recuerden que el guanaco y la vicuña terminan viviendo libres en la naturaleza, de la intemperie, son animales salvajes. Pero cuando el hombre los domestica, ¿ya? El guanaco pasa a ser llama y la vicuña pasa a ser alpaca. ¿Ya? Alpaca. Profe, ¿qué peculiaridad entre la llama y la alpaca? Bueno, la alpaca es la que está a tu mano derecha, ya rodeada de un verde más intenso. Y ella termina teniendo una mayor cantidad de fibra de lana. Precisamente la fibra de alpaca va a terminar sirviendo para poder hacer tejidos. De la llama también, pero es un poco más tosca. La llama termina siendo más un animal un poco más fuerte y termina sirviendo, por ejemplo, como animal de carga, pero de carga limitada, entre 20 y 30 kilos, no más de eso, ya no más de eso, no es como un caballo o una mula, ya, pero terminan siendo sus peculiaridades y estos son los animales que crían. ¿Cómo pueden terminar criando una buena cantidad de animales, profesor, si no hay muchos recursos? Por lo que te entiendo, el medio ambiente es limitado. Sí, pero recuerda que va a terminar creciendo en esa zona altoandina un pasto salvaje. Y cuando hablo de pasto salvaje, que se ha adaptado precisamente a una gran altura y una poca cantidad de agua, que termina siendo el ichu, que es la base de la alimentación de estos animalitos que van a ser criados por ellos. En el caso de la agricultura, existe agricultura, pero no es su principal actividad económica. La agricultura se va a terminar realizando cerca al lago Titicaca. Insisto, esto termina formando un valle, se puede cultivar en los alrededores. Si yo quiero cultivar más allá, ¿ya? Si yo quiero cultivar más allá, ¿qué cosa es lo que voy a hacer? Voy a terminar haciendo literalmente un canal. Imagínate que aquí está el lago Titicaca. Entonces lo que yo estoy haciendo es abrir un canal, ya, abrir un canal, y ese canal yo voy a terminar irrigando varios espacios, ahí voy a hacer que entre el agua para poder cultivar estos terrenos intermedios. Este sistema de cultivo se le conoce con el nombre de los waru waru o camellones, y te explico su particularidad. Mira tú, si yo termino haciendo un canal de regadío, ya un canal de regadío para que pase por acá el agua, y el agua está, digamos así, en el mismo nivel de la superficie del terreno que yo he terminado excavando, hay un problema. Las temperaturas bajan por la noche, ¿ya? Y recuerden, por otra cuestión, por física, que las corrientes de aire frío siempre van hacia abajo y las corrientes hacia arriba. ¿Qué pasa? Si yo dejo, repito, este canal con el agua que está discurriendo en este lugar y pasa las corrientes de aire frío por acá, lo van a terminar congelando porque las corrientes están bajo cero. Entonces, esto no me ayudaría para nada. Por eso es que los tiahuanaco, conociendo su medio ambiente, van a terminar haciendo otra cosa. Insisto, si esta es la superficie del suelo, ellos van a terminar haciendo una excavación. Pero la tierra que van a terminar sacando de esta excavación la van a poner ¿en dónde? La van a poner acá a los costados, ¿ya? A los costados. Y de esta manera van a terminar generando, algo así como jorobas de camello. Y por eso es que se le conoce con el nombre de los se le conoce con el nombre de los camellones, ¿ya? Esta zona de acá ahora termina siendo el agua del lago Titicaca, que está pasando por este espacio, ¿ya? Por este espacio, pero estos montículos de tierra van a terminar siendo muy útiles. ¿Y por qué van a ser útiles? Porque cuando las corrientes de aire frío, que pasan precisamente por las zonas inferiores, quieran terminar pasando por acá, van a estar obligados ahora a desviarse, a desviarse. Y de esta manera se termina protegiendo el agua para que no se congele, ¿ya? Primer factor de por qué ponen estas jorobas o estos montículos de tierra, ¿ya? Segundo, no te olvides, recuerden que el agua del lago Titicaca, o el agua en general, absorbe el calor del día y lo emana por la noche. Cuando las temperaturas bajan bajo cero, como ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿qué cosa podría suceder? ¿Ya? Por acá terminarían cayendo las pequeñas partículas de hielo, ¿ya? Las pequeñas partículas de hielo que están amenazando con terminar destruyendo los cultivos que Tiahuanaco termina poniendo.
Pero lo bueno, lo muy bueno, es que gracias a que este agua termina emanando vapor, cuando termine filtrándose estas partículas de hielo, repito, ¿qué va a terminar pasando? Ya no va a caer como pequeños bloquecitos, ya no va a caer como escarcha, sino por el contrario va a terminar cayendo como ¿qué? Va a terminar cayendo como pequeña garúa. Y eso va a terminar permitiendo que estos montículos terminen siendo unos territorios cultivados. Eso es lo que se quiere eso es lo que se quiere poner en las imágenes que están acá en la diapositiva, ¿ya? ¿Qué cosa es lo que están poniendo en esta imagen? Acá te están diciendo de que el sol va a terminar generando que sus rayos terminen cayendo hacia el agua y por la noche, de ahí por la noche, terminen emanando ese calor. Insisto, este calor va a terminar ya va a terminar generando capas de vapor que hará que estas partículas de hielo se terminen convirtiendo en pequeñas garúas o en pequeño rocío, permitiendo el cultivo en estos montículos. De esa manera, ¿qué ha logrado Tiahuanaco? Lo que ha logrado Tiahuanaco es expandir, ¿ya? Expandir sus zonas de cultivo, ¿ya? Su zona de cultivo. Es decir, tengo más territorios donde puedo cultivar. Pero ahí viene un elemento más, que termina siendo el espacio medioambiental. Recuerden que no es que cualquier producto crece en cualquier lugar. Por ejemplo, el algodón solamente crece entre 0 y 200 metros sobre el nivel del mar. Si yo creo que crezca un poquito más arriba, 250, 300 metros, tengo que modificar genéticamente las semillas de algodón. Cosa que ya van a hacer los incas, por ejemplo. ¿Ya? Cuando digo modificación genética es mezcla de semillas, nada más. ¿Ya? Pero, tomen en cuenta que el algodón no va a crecer nunca, ya nunca en la zona del altiplano, porque está a más de 3.000 metros. Entonces, no termina siendo su medio ambiente. Entonces, pero sí hay productos que terminan siendo exclusivos de este espacio geográfico. Como cuál, por ejemplo, como la quinoa, ¿ya? Como la kiwicha, ¿ya? Como la maca, ¿ya? Como la maca, como la oca, que son tipos de tubérculos, ¿ya? Como la cañigua, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar? Gracias a la ampliación de los campos de cultivo producto, ¿ya? De los camellones o guaru, lo que yo voy a terminar teniendo es un incremento de las zonas cultivables, ¿ya? Un incremento de las zonas cultivables. ¿Y qué es lo que vamos a terminar teniendo? Que si antes yo podía cultivar 50 toneladas de oyuco, vamos a poner un ejemplo así, ahora puedo cultivar 80, porque tengo un mayor espacio para cultivar. Si antes yo producía 20 toneladas de quinoa, pues ahora puedo terminar produciendo 30 toneladas de quinoa, porque hay más espacios de cultivo. Entonces, lo único que se logra, y es lo que le estoy poniendo ahí en la diapositiva, es la ampliación de los espacios de producción nativa. Nativa. No es que voy a cultivar acá algodón, zapallito, loche, eso no se va a cultivar en este lugar porque no es su medio ambiente. ¿Ya? Aumenta la producción nativa o local, ¿ya? O local, pero hay productos a los que yo no puedo acceder, ¿ya? En mi territorio y los tendré que obtener en otros. Ya te explico en un momento cómo. La otra característica de la economía de los tiahuanacos termina siendo la deshidratación y conservación de alimentos. ¿Qué pasa? ¿Ya? ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿cómo hacemos nosotros ahora para que si compramos 1 kilo, 2 kilos de carne, esta nos pueda terminar siendo consumible en una buena cantidad de tiempo? ¿Ya? Entonces, ¿qué me dicen ustedes? Si tú compras 1 kilo, 2 kilos de carne, ¿ya? Pero no lo vas a terminar de comer hoy, sino lo vas a terminar comiendo en el lapso de 1 o 2 semanas, ¿qué debes hacer para que esa carne no se pudra? ¿Ya? A ver, te escucho o abre tu chat y termina escribiendo. ¿Qué haces si compras 2 kilos de carne, 3 kilos de carne, ¿ya? Y no lo vas a consumir de inmediato y lo quieres guardar para consumirlo luego? ¿Qué haces? A la refri, a la refri, es bien simple, lo metes a la refri, lo separas en porciones de las que vas a ir consumiendo y lo metes arriba a la congeladora, no a la refri normal, a la congeladora. Entonces, vas deshielando, ya vas deshielando la parte que vas a terminar consumiendo y lo demás lo dejas guardado. Ahora, en esta época no había refri. Como no había refri, entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que genera la putrefacción de la carne termina siendo la cantidad de agua que tiene en su interior. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que quitarle el agua. A eso se llama deshidratar. Deshidratar. Y hay un elemento que termina caracterizándose por absorber el agua y termina siendo el cloruro de sodio o sal. ¿Ya? Entonces, ellos, ¿qué hacen con la carne de llama? Agarran la carne de llama y lo terminan trozando y le terminan echando sal. Y la sal deshidrata la carne. Y luego, para acelerar el proceso, lo van a terminar poniendo ¿en dónde? Por lo general en el techo lo dejan colgado, ya como si fuera ropa, porque el intenso calor va a terminar acelerando la deshidratación o el secado. Entonces, si alguno de ustedes alguna vez ha comido charqui o chalona, termina siendo carne deshidratada, ¿ya? Carne deshidratada, le han sacado el agua para poder mantenerla por una mayor cantidad de tiempo. Eso termina siendo, claro, el yuquito con charqui es comida más de Inti Tiahuanaco, ¿ya? Ahora,
Esto de acá termina siendo una forma de poder conservar alimentos por mayor cantidad de tiempo. Pregunta, ya pregunta, ¿cuál es el mayor aporte andino a la humanidad? ¿Ya? A la humanidad. ¿Cuál es el mayor aporte andino a la humanidad? Su compañero por acá me están diciendo, profe, la papa. ¿Ya? Y recuerda, no es la papa. Entonces, a ver, espero otra respuesta. ¿Cuál es el mayor aporte andino a la humanidad? El maíz me están diciendo, el charqui me están diciendo por ahí. Y la respuesta termina siendo la técnica de la conservación y de deshidratación de alimentos. Profesor, ¿y por qué termina siendo tan importante para la humanidad? Ah, lo que sucede es una cuestión muy especial. ¿Ya? Muy especial. Cuando, cuando se comienza a hacer el sistema de intentar llegar hacia el espacio, se termina generando un problema. ¿Cómo hacemos para poder alimentar por tanto tiempo a los astronautas que van a estar en el espacio? Entonces, ante eso se terminó encontrando algo. Yo no puedo terminar llevando gallinas y vacas, ¿ya? Y sacos de arroz. No. Entonces, como no puedo terminar haciendo eso, ¿qué voy a hacer? Voy a terminar llevando todos los productos deshidratados. Les voy a quitar el agua y todo lo voy a terminar llevando literalmente o carne seca o todos los demás productos en polvo. ¿Ya? Así que simplemente le echaré agua y así directamente lo podré consumir. ¿De dónde sacaron ese concepto? De Tiahuanaco. No sé si alguno de ustedes ha alguna vez ya tomado o comido kiwigen, ¿ya? O han visto por lo menos el kiwigen. ¿Qué es el kiwigen? El kiwigen termina siendo kiwicha, ¿ya? Kiwicha, pero es kiwicha deshidratada. Y si alguno de ustedes ha visto ese frasquito alguna vez, termina saliendo ya en la portada un astronauta, un niñito astronauta, ¿ya? Porque hace referencia precisamente a que esto termina siendo, por su gran cantidad de proteínas y minerales, termina siendo un alimento de astronautas y bajo la técnica de la deshidratación que termina siendo Madin Tiahuanaco, por si acaso, ¿ya? Por si acaso. Ahora, tenemos la ganadería, que es la principal actividad económica, tenemos la agricultura en la región del altiplano con los camellones y tenemos la deshidratación y conservación de alimentos. Pero además de esto, hay otro elemento importante que termina siendo el llamado control vertical de pedidos ecológicos. ¿Cómo es esta situación? Te explico. ¿Ya? Te explico. Como ya les dije hace un rato, los camellones lo que hacen es terminar generando el aumento de la producción de alimentos que crecen en el territorio del altiplano. Pero si yo quiero, terminar teniendo una mayor cantidad de cultivos, ¿ya? O terminar teniendo otros productos que en mi región no terminan creciendo, ¿qué voy a hacer? Bueno, una alternativa termina siendo el trueque, ¿ya? Un intercambio de producto por producto. Es decir, yo termino vendiendo, o termino intercambiando, porque no hay venta porque no hay moneda. Yo termino entregando mi oyuco, ¿ya? Del altiplano, por ejemplo, algodón de la zona de la costa. Esa es una forma de poder conseguir recursos que no crecen en mi territorio, mediante el sistema del trueque, ¿ya? Pero el problema está en lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo para que entiendas. ¿Alguno de ustedes se ha ido al mercado alguna vez a terminar comprando? ¿Ya? A ver, díganme ustedes si sí o si no. ¿Han ido al mercado ustedes alguna vez a comprar, no sé, lo que se va a terminar cocinando en el día en tu casa o en la semana en tu casa? A ver, 3 personas van respondiendo, ¿ya? Y la respuesta es sí, ¿ya? Por ejemplo, a ver, Jordan, ya vamos a sacar la cara por los hombres, Jordan, ya Jordan de la Cruz. ¿Cuánto cuesta el kilo de arroz, por ejemplo, que terminan consumiendo en tu casa? ¿El kilo? El kilo. Y si te acuerdas la marca, mejor todavía. Creo que 6 soles, no me acuerdo de la marca. 6 soles el kilo de arroz, su madre. ¿Ya qué consumes tú arroz con? Ya te iba a decir con otra cosa. Arroz con, ya viene con esteroides ese arroz, ¿qué pasa? Muy caro ese arroz, ¿eh? Yo creo que tú no vas al mercado. Ya, a ver, Cristel Chávez, dime tú, ¿ya? ¿Qué arroz consumes? Y como ¿cuánto vale el kilo? Faraón. ¿Ya? Arroz faraón. Faraón. Ah, faraón. Ya, el faraón, ¿cuánto está? Como 3.80 debe estar más o menos. 80. 3.80. Ajá, ya. 3.80. Ya, en mi casa consumimos costeño, también está más o menos por ahí, 3.80, 3.90 subido ahora. ¿Ya? Pero, tomen en cuenta eso. Pregunta, vamos a hacer, ¿por dónde voy con esa pregunta?
¿Tú crees que al productor de arroz, el campesino que está cultivando arroz, a él le terminan dando 3,90 soles por cada kilo de arroz que él termina vendiendo? La respuesta es un rotundo no, ya un rotundo no. Para que el arroz del productor del campesino termine llegando hasta tu mesa, va a terminar pasando por un montón de intermediarios, ¿ya? Y cada uno de esos intermediarios le va a terminar aumentando el precio, ¿ya? Primero está el acopiador, el que le termina comprando un montón de pequeños productores. Yo al productor de arroz le termino pagando un sol 20, ¿ya? Porque soy buena gente, ¿ya? Luego yo que he acopiado lo voy a terminar distribuyendo, ¿ya? Distribuyendo. Entonces yo termino vendiéndole este arroz a un sol 60, un sol 70 el kilo, ¿ya? Los otros van a terminar, como van a pasar por varias manos, va subiendo el precio, un sol 70, 2 soles, 2,30, 2,50, hasta que llega al mercado y tú terminas pagando 3 soles 80 por el kilo de arroz. Entonces, lo que no quería Tiahuanaco era precisamente eso. Lo que Tiahuanaco quería evitar era la intermediación de la llegada de productos hacia el altiplano, porque sabían de que por eso iban a tener que entregar más de sus recursos, que terminan siendo escasos porque la agricultura es muy limitada. Por eso es que Tiahuanaco creó un sistema diferente, al cual se le conoce con el nombre del control vertical de los pisos ecológicos, como está en esta diapositiva. ¿Qué significa vertical? Vertical significa de arriba a abajo, ¿ya? De arriba a abajo. Recuerden que ellos se van a terminar encontrando, los tiahuanacos se van a terminar encontrando en la región del altiplano o en la meseta del Collao, ¿ya? 3.800 metros sobre el nivel del mar en promedio. Ellos están por acá, en la zona altiplánica. Pero, si yo quiero terminar obteniendo acceso a otros recursos, ¿qué es lo que van a terminar haciendo ellos? Ellos van a terminar teniendo el control de territorios que van de arriba a abajo, de manera vertical hacia la zona de la costa. Y en cada uno de ellos yo voy a terminar, en los diferentes pisos ecológicos, yo voy a terminar obteniendo diferentes productos. De la sierra, por ejemplo, voy a obtener papa, ¿ya? De la zona de los valles templados, de la sierra, voy a terminar teniendo el maíz. En la zona de la costa voy a terminar teniendo la producción de, por ejemplo, anchoveta y la producción de algodón. Y estos son los productos que van a ir obteniéndose en la zona de la sierra y la costa mientras van bajando desde el altiplano hacia el territorio costero. En la zona de la selva van a terminar obteniendo la hoja de coca, que termina siendo importantísimo para poder chachar, ¿ya? Y para poder obtener más energía y trabajar, ¿ya? El ají charapita también va a terminar siendo otro producto que aún tiene. Entonces, vuelvo a insistir, lo que ellos van a terminar haciendo es no un intercambio vía trueque. Lo que va a terminar haciendo Tiahuanaco es un sistema por el cual ellos obtendrán tierras en diferentes regiones a diferentes alturas, ¿ya? A diferentes alturas, obteniendo productos de esos espacios, sin intermediarios, sin terminar pasando por varios comerciantes y de esa manera complementar su producción, ¿ya? Complementar su producción. ¿Qué significa eso? Insisto, que lo que yo no puedo producir en mi territorio lo obtengo de otras regiones, ¿ya? Lo obtengo de No, otras no estoy regiones. pagando acá. ¿Qué pasó? De esa manera, insisto, yo voy a obtener de la costa algodón, de la sierra el mote, que es el maíz de grano gigante, y de la selva la hoja de coca, por ejemplo, ¿ya? Pero ¿cómo lo hago? ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Lo que va a terminar haciendo Tiahuanaco no es invadir por la fuerza a un territorio y quitarle un terreno para poder hacerlo cultivable. No, Tiahuanaco es un pueblo religioso. Tiahuanaco va a terminar difundiendo el culto a su dios, que es el dios de las varas, el dios de los báculos, también llamado Huiracocha, ¿ya? El dios Visco, o el dios Llorón, como ya veremos en un rato, y va a terminar diciéndole a los pueblos, señores, si ustedes quieren que mi dios, ligado a la fertilidad agrícola, les ayude a ustedes con una mejor producción, solamente este dios les pide algo, ¿ya? En compensación a sus favores. Lo que le pide es un pedazo de terreno. Los pueblos dirán, oh, tú estás loco porque te va a entregar terreno y encima quieres que trabaje para ti. No, no, señores, no, ustedes no van a trabajar por nosotros. Nuestros seguidores del culto al dios de los báculos van a terminar llegando, a terminar cultivando estos terrenos para obtener los productos que termina requiriendo él. De esa manera, insisto, de manera pacífica y sin violencia, Tiahuanaco va a obtener chacras en diferentes alturas para poder cultivar con su gente, con la gente trasladada desde Tiahuanaco, productos en esos territorios. Esta gente trasladada, repito, coloniza, ocupa territorios. Esta gente, de lo que cultiva, van a terminar alimentándose, pero los excedentes de esa producción van a terminar siendo enviados a Tiahuanaco, sin intermediarios, para que ellos consigan los productos complementarios que requieren, ya que requieren. Te vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que está pasando? Tiahuanaco está generando pequeñas islitas de población tiahuanaco en diferentes territorios, ya en diferentes alturas, de diferentes alturas.
Entonces, si yo termino conjuntando el grupo de islitas de Tiahuanaco en las diferentes regiones, ¿qué voy a tener? ¿Ya? Si yo junto una gran cantidad de islas, a eso se le conoce con el nombre de archipiélago. Y precisamente esa es la otra forma de poder llamar al control vertical de pedidos ecológicos. ¿Ya? El sistema de archipiélagos son islitas de población tiahuanaco en diferentes alturas. ¿Ya? En diferentes alturas. Si la juntamos todo es el sistema de archipiélagos. Insisto, ellos producen alimentos en su región y los excedentes lo envían a Tiahuanaco. ¿Ya? Excedentes de productos que no se cultivan en Tiahuanaco y que complementan la producción que ellos terminan requiriendo. Pero además de eso, recuerden que ellos no solamente van y cultivan, sino que también van a terminar difundiendo su creencia religiosa. Ellos se van a juntar entre ellos, pero también van a comenzar a tener un intercambio cultural con otros pueblos, ¿ya? Lo cual es importante para la difusión del culto, repito, del dios de los báculos o de las varas que Tiahuanaco termina difundiendo. Entonces no te olvides este punto que ha sido varias veces pregunta de examen y que va a ser sí o sí pregunta también para cuando nosotros tengamos una evaluación, el control vertical de pisos ecológicos, ¿ya? A ver, sigamos avanzando. Repito, si tienen alguna pregunta, escribe, abre tu micro. Yo con todo el gusto del mundo y el conocimiento que pueda tener, te puedo terminar apoyando. A ver, sigamos avanzando. Ya, sigamos avanzando, muchachos y muchachas. A ver, ya dice acá. Uy, uy, uy. A ver, dice. En el aspecto político, ya en el aspecto político, me dice por acá. ¿Cómo era el gobierno de la cultura tiahuanaco? Bueno, Tiahuanaco, por ser parte del intermedio temprano, tiene un gobierno teocrático militarista. Pero, como te dije la vez pasada, en el caso de Nazca, por ejemplo, los militares tenían más poder que los sacerdotes. En el caso de Tiahuanaco, los sacerdotes tienen más poder que los militares. Eso termina siendo un aspecto particular. No te olvides, ¿eh? Los sacerdotes tienen más poder que los militares. Yo la pasada te decía, ¿cómo podemos saber quién tiene más poder que el otro? ¿Ya? En el caso de Tiahuanaco, hay que recordar algunos aspectos. ¿Ya? Primero, para saber qué grupo tiene más poder que el otro, tenemos que ver las tumbas. Si las tumbas son más grandes para los sacerdotes, es porque ellos serán más poderosos. Si las ofrendas terminan siendo más ricas, es porque ellos serán más poderosos. Pero más importante es el tema de las construcciones. Si en una sociedad predominan los templos religiosos, implica que los sacerdotes tenían más peso en el momento de decidir en qué gastamos nuestros recursos, ¿ya? Y precisamente en los templos, que es lo que nos conviene a nosotros como muestra de nuestro poder, ¿ya? Si por el contrario los templos terminan siendo menos importantes y menos imponentes y se le da más importancia a un centro urbano, es porque el militar o el sacerdote tanto poder no tenía. De esta manera encontramos que, número uno, en las manifestaciones culturales, es decir, arquitectura, cerámica, tejidos y demás, Tiahuanaco va a destacar en algunas áreas, por ejemplo, en la arquitectura. En la arquitectura, como ellos están en la zona altoandina donde llueve, tomen en cuenta que el material para su uso no va a ser el adobe. El material para su construcción va a terminar siendo la piedra. Es más, la arquitectura de Tiahuanaco se caracteriza por ser de carácter megalítica, es decir, van a terminar utilizando grandes bloques de piedra para su construcción. Su ciudad capital, su principal centro administrativo, termina siendo la ciudad de Taipicala. Y en Taipicala, que es de la imagen que se está poniendo ahí a continuación, en el espacio urbano de Taipicala se va a terminar teniendo una clara distribución de los espacios, ¿ya? Cada uno está con un numerito ahí. Con el número 1 terminamos teniendo la pirámide de Acapana. En el número 2 tenemos al templete semisubterráneo. En el número 3 tenemos al templo de Calasasaya, que termina teniendo como puerta de acceso de manera religiosa la llamada Portada del Sol, donde está la imagen del dios de las varas. Luego en el número 4 terminamos teniendo Putuni, y en el número 5, al fondo, tenemos a Pumapunco, ¿ya? Esta distribución es importante, ¿por qué? Porque Taipicala está dividida en dos zonas muy bien definidas. El número 1, 2, 3, 4 está en la parte baja, y el número 5, Pumapunco, está en la parte alta. Es decir, hay un Urin Taipicala, la zona religiosa, ya la zona religiosa de templos, y hay un Anan Taipicala, la zona del templo militar, ¿ya? O de la fortaleza militar, que termina siendo Pumapunco. Es más o menos como la distribución que vienen teniendo los incas en el Cusco. Tienes Urin Cusco con los templos religiosos en la parte inferior, y tienes el Anan Cusco con el templo militar, que termina siendo Sacsayhuamán en la parte alta. Esta distribución, si tú te das cuenta, son 4 templos contra una sola fortaleza militar.
¿Quién tiene más poder? ¿Los sacerdotes o los militares? 4 templos contra una fortaleza militar. ¿Quién tiene más poder? ¿Los sacerdotes o los militares? ¿Qué dices tú? La respuesta es facilita, se cae de madura, ¿ya? Y la respuesta es los sacerdotes. Si la mayoría de construcciones son de carácter religiosas, es porque los sacerdotes más poder que los militares terminan teniendo. No te olvides, ¿ya? No te olvides. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Precisamente su misma arquitectura, como te decía hace un rato, tiene ciertas características. Primero, su arquitectura es de gran tamaño, por eso se le llama como arquitectura monumental, como por ejemplo la pirámide de Capana, ¿ya? O el templo de Calasasaya. Además, es megalítica. Estas piedras de Pumapunco terminan siendo especiales, que tienen forma como de H, ¿ya? Porque estas piedras pueden terminar llegando a pesar cada una de ellas 200 toneladas. ¿Cómo diablos terminaban haciendo para primero terminar cortando la piedra con esa majestuosidad y encima de eso ser tan pesadas y poder ser desplazadas? Complicado, ya complicado de entender, pero así terminó haciendo Tiahuanaco sus construcciones. Pero además de eso es principalmente religiosa, insisto, por eso podemos decir que los sacerdotes más poder que los militares tenían. En donde ha habido pregunta de examen de admisión de Tiahuanaco es con respecto a esto, con respecto a la escultura, ¿ya? En el caso de la escultura de los Tiahuanaco terminaba siendo de carácter monolítica. ¿Qué significa eso? Que terminaban utilizando un solo bloque de piedra. Y ese bloque de piedra lo tallaban dejando en ella registrada una imagen. Además de eso, y esa fue la pregunta de examen de admisión, que su arquitectura va a ser principalmente representando seres antropomorfos, ¿ya? Antropomorfos. ¿Qué significa eso? ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que las figuras que van a representar en sus esculturas vienen teniendo forma humana. Por ejemplo, destacan los llamados monolitos. Los monolitos, como el monolito de Bennett, el monolito de Ponce, el monolito de Sanguinetti u otros más, o el monolito del Fraile, terminan siendo, ¿ya? Terminan siendo figuras de sacerdotes, ¿ya? Que como los ves ahí están parados con una mano, ¿ya? En la cual vienen teniendo un cuchillo ceremonial o tumi, y en la otra mano vienen teniendo una suerte de plato largo aplanado, ¿ya? Aplanado, que se llama tableta o paleta de rapé. Profesor, ¿qué es eso? La paleta de rapé sirve para poder inhalar. Lo que no se sabe es que si ellos terminaban inhalando algún tipo de sustancia en polvo o terminaban absorbiendo el aroma de la hoja de coca que terminaban quemando. Pero no te olvides que esto ya hemos hablado antes, cuando hablamos de Chavín. Recuerden que los sacerdotes terminan consumiendo alucinógenos, alotrópicos, ¿ya? Porque de esta manera argumentaban que entraban al plano espiritual o al plano de los dioses y podían contactarse con ellos para poder acceder a la información divina que el pueblo necesita, por ejemplo, para su agricultura, ¿ya? O sea, bien, es una forma de terminar argumentando su consumo de drogas. Pero también ya en las paredes de alguna de las construcciones, como por ejemplo Pumapunco, vas a terminar encontrando las figuras de cabezas clavas. No son como las cabezas clave de Chavín, que habíamos dicho de que eran figuras de sacerdotes humanos que se iban teniendo forma de felino, que se iban divinizando, sino que estas terminaban teniendo rostros humanos únicamente. Lo más importante, lo más imponente en realidad, de la escultura de Tiahuanaco terminan siendo el Inti Punco o Portada del Sol, ¿ya? Portada del Sol, que es la puerta de entrada al templo de Calasasaya. Es hecha de un solo bloque de piedra y en la parte superior encontramos la imagen, ¿ya? La imagen del dios de los báculos o el dios de las varas, ¿ya? Precisamente este personaje se le llama como el dios llorón, ¿ya? Que acá se encuentra en la parte inferior derecha. No se puede ver con detalle ya la figura del llorón, ¿ya? Pero lo que pasa es que de sus ojitos redondos terminan apareciendo serpientes, ¿ya? Serpientes. ¿Y por qué la serpiente? Porque recuerden que la serpiente representa a la costa, pero sobre todo el elemento agua, ¿ya? El elemento agua. Entonces es como si este dios, que es el dios de la fertilidad agrícola, estuviera llorando y de ese llorido termina generando lluvia, lluvia para la agricultura. Yo recuerdo muy bien, ya recuerdo muy bien, y tal vez algunos de ustedes también le han dicho esto cuando niños. Cuando yo en algún momento de muy niño terminé preguntando por qué llueve, mi abuelita me terminó diciendo por qué Dios está llorando. No sé si algunos de ustedes les habrán metido ese floro alguna vez, ya alguna vez. Entonces, tomen en consideración ya de que es Dios el que genera todo, ya, o los dioses son los que generan todo. Este Dios está ligado a la fertilidad agrícola, y por eso es que sus lloridos terminan generando agua para la agricultura. ¿Qué más hay que tomar en consideración? El otro elemento importante a tomar en cuenta termina siendo el caso de la cerámica.
En la cerámica ellos van a hacer dos cosas. Van a ser saumerios o pebeteros. Los saumerios terminan siendo como unas tablitas que terminaban por lo general en cabeza de felino, ¿ya? Y ya terminaban quemando plantas, ¿ya? Plantas y maderas, que son aromáticas. No sé si alguna vez alguno de ustedes ha visto alguna procesión. Cuando hay la procesión del Señor de los Milagros o alguna procesión de cualquier santo, por delante van mujeres, ¿ya? Llamadas sahumadoras, ¿ya? Estas mujeres ahumadoras vienen teniendo como pequeños recipientes, y le ponen maderita y la prenden y va botando humo, ya termina soplando el humo para que se termine distribuyéndose. ¿Por qué es necesario hacer eso? Lo que pasa es que una forma de poder tener contacto entre los dioses, ¿ya? O los humanos y los dioses, era a través de un elemento que nazca en la tierra y llegue hasta el cielo. Y nada mejor precisamente que el humo. Es una forma de tener contacto con la divinidad. La otra característica de la cerámica, y es la más conocida, terminan siendo los queros. Los queros terminan siendo vasos, ya vasos de boca ancha, ya de boca ancha. Como lo puedes ver ahí, estos no terminaban siendo vasos cualquiera, terminaban siendo vasos ceremoniales, porque en ella se terminaba tomando la chicha de jora con la que se iniciaba cualquier tipo de ceremonia, ya de ceremonia en el pueblo de Tiahuanaco. A ver, ¿qué otro dato más hay que tomar en cuenta con Tiahuanaco? Tiahuanaco va a terminar finalmente, a finales del Horizonte Medio, entrando en una época de crisis o decadencia. ¿A qué se debe esta crisis o decadencia? Ya te explico. Hay dos versiones de por qué termina cayendo la cultura tiahuanaco, pero las dos versiones están ligadas a lo mismo, a un fenómeno del niño. Al final del Horizonte Medio va a haber un fuerte fenómeno del niño y lo que no se sabe qué sucedió, qué de las dos cosas sucedieron, es lo siguiente. Opción número 1, producto del fenómeno del niño y las fuertes sequías que se van a terminar produciendo en Punos y las heladas de la región, ¿qué sucedió? Como la población tiahuanaco ante este fenómeno del niño extenso no tuvieron alimentos o eran insuficientes, la población comenzó a dividirse en pequeñas facciones y comenzaron a migrar. Comenzaron a migrar. Y alguno de ellos puede haber sido los migrantes que terminaron llegando a la zona del Cusco, que le van a dar vida, por ejemplo, al pueblo de los incas. Por otro lado, hay una segunda versión. Sí hubo un fenómeno del niño, sí hubieron fuertes sequías, pero eso terminó afectando a toda la meseta del Collao. Los pueblos del sur, ya entre la zona de Bolivia y Argentina, ya van a terminar migrando hacia el norte, ellos primero. Y cuando ellos llegan o migran hacia el norte, llegan al lado Titicaca, donde había más recursos. Así que los enfrentaron, los derrotaron, y muchos de ellos derrotados terminaron migrando, ya expulsados, ya por la invasión que los aymaras habían hecho. Entonces no sabemos cuál de las dos versiones es real. Lo que sabemos es que hay una migración. No sabemos si por su propia cuenta, por falta de alimentos, o porque fueron derrotados y expulsados por parte de los aymaras. Pero repito, los tiahuanaco ahora distribuidos a diferentes regiones van a terminar llegando, incluso, repito, hacia el territorio cusqueño, dándole vida a los incas con Manco Cápac, Guayarmanco, ¿ya? Así que no te olvides tú. Ahora, eso es tiahuanaco. Nos vamos ahora al otro pueblo importante de la época, que es Huari, ¿ya? Que es Huari. No nos olvidemos, Huari es Huarpa. Huari es Huarpa. Huarpa es el pueblo del intermedio temprano en la zona de Ayacucho, que se transforma en Huari producto de la expansión militar que van a desarrollar durante este periodo. Cuando hablamos de Huari, hay algunos elementos a tomar en cuenta. Su ubicación, su ubicación. Como le dije hace un rato, su ubicación espacial. ¿En dónde se desarrolla originalmente la cultura Huari? Ahí donde estuvo Huarpa, en Ayacucho, ya en Ayacucho. Pero Huari se va a terminar transformando en un imperio, ya se va a ir transformando en un imperio, ya. Recuerden que para que un pueblo sea llamado como imperio, ya, para que un pueblo sea llamado imperio, termina requiriendo 4 características básicas que son las que están mostrando en esta parte de la diapositiva, ¿ya? ¿Cuáles son esas características? Esas características terminan siendo, número 1, poseer una gran fuerza militar, ¿ya? Una gran fuerza militar. Entonces, tomen en consideración, Huari tiene una gran fuerza militar y esa gran fuerza militar la va a terminar utilizando ¿para qué? Para tener una gran expansión territorial. Primera característica, ejércitos, y segunda característica, una gran expansión territorial. ¿Por qué hago referencia a gran? Nazca tiene ejércitos y Nazca se expande de Ica hasta el norte de Arequipa. Poquito, ya poquito. Pero por eso es que no se le puede considerar a Nazca como un imperio, ¿ya? Debes tener ejército y una gran expansión territorial. Precisamente Huari, en su proceso de expansión, que ya te voy a pasar a explicar, va a terminar llegando por el norte. ¿Hacia dónde? Huari va a terminar llegando por el norte hacia la zona de Lambayeque, en la zona de la costa, y Cajamarca en la zona de la sierra.
Mientras que por el sur va a terminar llegando en la zona de la costa por Arequipa, en la zona de la sierra por Moquegua, y yo te explico por qué lo pongo entre comillas, y en la zona de la selva al Cusco. Profe, ¿Cusco tiene selva? Sí, como Lima tiene sierra también. Ellos van a terminar llegando a Espíritu Pampa, ¿ya? O el Señor de Vilcas, ¿ya? Que termina siendo una muestra de presencia wari en la zona selvática, de la zona selvática. Profe, ¿por qué ponías a Moquegua, ya Moquegua entre comillas? Mira, la presencia de estos en Moquegua se observa a través de esto llamado con el nombre del Cerro Baúl. El Cerro Baúl es un caso muy especial, ¿ya? El Cerro Baúl termina siendo un cerro que termina en meseta, ¿ya? O sea, una zona altiplánica. Y aquí está la construcción de los Wari, pero en la zona de Moquegua. Y en la misma zona, solamente bajando la montaña, hay presencia de la cultura tiahuanaco, ¿ya? En el mismo lugar, del mismo lugar. La pregunta es, profe, ¿y si están en el mismo territorio, no se habrán peleado? No hay muestra arqueológica alguna de guerra entre estos dos pueblos, a pesar de que están habitando el mismo territorio, ¿ya? Por eso es que es muy probable que Wari y Tiahuanaco hayan convivido de manera pacífica, tal vez por las condiciones religiosas de Tiahuanaco y el respeto que Wari le terminaba teniendo. Pero no hay bronca, pero convivieron en un mismo espacio que termina siendo Moquegua, ¿ya? Por si acaso. ¿Qué más? Para poder ser imperio, ya te dije, necesitas ejército, que Wari tendrá, y una gran expansión territorial que te vengo comentando. Desde su centro Ayacucho, que termina siendo su capital, Wari o Viñaque, se va a terminar expandiendo hasta Lambayeque y Cajamarca por el norte, Arequipa, Moquegua y Cusco por el sur. La otra característica es que deben haber ciudades administrativas. Fácil es tener, ¿ya? Fácil es tener. Difícil es mantener, ¿ya? Recuerden esa frase. Para Wari le va a ser muy fácil, en base a guerra, someter a un montón de pueblos. Lo difícil va a terminar siendo, ya, lo difícil va a terminar siendo enfrentar, ya, o sea, mantener el control de esos pueblos, que no se termine rebelando o controlar las rebeliones con facilidad. Para eso Wari y todos los pueblos que se van a llamar imperios, ¿qué van a hacer? Van a terminar construyendo zonas que afiancen su dominio en los territorios conquistados. De esa manera, Wari va a terminar construyendo una serie de ciudades administrativas o llamadas con el nombre de ciudades cabeceras de región. ¿Ya? Ciudades cabeceras de región. Que van a ser más de 50 las que terminan construyendo Wari para poder manejar los territorios en costa, sierra y parte de la selva que ellos terminan manejando. Pero esas ciudades administrativas no se manejan por sí solas. Wari viene teniendo, desde Ayacucho termina enviando a funcionarios con el cual controla esas provincias, pero además todas esas provincias están subordinadas o están bajo el mando de una ciudad principal, que está en la capital de Wari, que es la zona de Ayacucho. La ciudad principal es la capital. La capital se le conoce con el nombre de Viñaque o Wari, ¿ya? Acá en el mapita está de amarillo precisamente la capital de Viñaque o Wari, que termina siendo la capital, ¿ya? O la ciudad principal del dominio de los Wari. ¿Ok? No te olvides tú. Ya no te olvides tú. Entonces, voy a repetir. Wari es un imperio, ¿ya? Y es el primer imperio panandino, como lo termina denominando Lumbreras, ¿ya? Y es imperio porque posee estas características: ejército, gran expansión, ciudades administrativas, ciudad capital, ¿ya? Que es los 4 requisitos mínimos para poder ser llamado como imperio. Además de eso, el mismo Lumbreras llama a Wari como el segundo estado panandino. ¿Por qué? Porque Wari, ya, porque Chavín, al igual que Wari, habían tenido dominios sobre costa, sierra y selva. ¿Por qué a Chavín no se le debe llamar imperio, profe, entonces? Porque Chavín no tiene un gran ejército. Chavín se expande, ya, expande su influencia, expande su dominio en base a sus conocimientos, ya, en base a los tributos que cobra. Pero Chavín no tiene una fuerza militar que someta y que termine controlando otras poblaciones. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Recuerda que Lumbreras llama este periodo como el periodo del Horizonte Medio, en el que Wari y Tiahuanaco convivirán en la misma época. ¿De cuándo a cuándo se desarrolla Wari? Cronológicamente, ya la época imperial de Wari se desarrolla entre el siglo VI y el siglo X, de los años 500 y los años 900, inicios del año 1000. Hasta ahí se desarrolla precisamente la época de dominio de Wari. ¿Por qué cae? Bueno, primero vamos a ver cómo surge ya la cultura Wari. La cultura Wari termina naciendo de la confluencia de las características de 3 pueblos, ¿ya? Y vuelvo a lo que le dije hace un rato. ¿De dónde nace Wari? Wari nace directamente de esta cultura que termina siendo la cultura Huarpa, ¿ya? Huarpa. Pero ¿qué pasó? Recuerden, a final del intermedio temprano, grave fenómeno del Niño. En el norte sequías, o en el norte inundaciones, en el sur sequías. Como le dije hace un rato, Huarpa ya vivía en un territorio geográficamente hostil como en la zona de Ayacucho, con mucho cerro, con mucha montaña, con poco zona cultivable.
¿Qué es lo que va a terminar haciendo Huarpa entonces? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a terminar haciendo Huarpa entonces? Lo que va a terminar haciendo Huarpa ante este fenómeno del niño es un cambio radical. El gobierno, el Estado de Huarpa, logra convencer a la población que lo mejor que pueden hacer, ¿ya? Que lo mejor que pueden hacer es transformarse de un pueblo de agricultores a un pueblo guerrero. ¿Ya? Esa termina siendo su peculiaridad. Insisto, Huarpa logra, o el gobierno Huarpa logra convencer a la población que lo mejor que pueden hacer es pasar de un pueblo de agricultores un pueblo de agricultores pobres a un pueblo guerrero para terminar obteniendo tierras fuera de su dominio. Como la población se convenció, fueron preparados un ejército, se prepararon militarmente y comienzan su expansión territorial. Es ahí donde Huarpa se transforma en Huari. ¿Ya? Pero hay que tomar en consideración otra cosa más. El primer pueblo que Huarpa somete termina siendo ¿quién? Termina siendo Nazca. ¿Por qué? Porque le dije esto la vez pasada. Nazca va a terminar teniendo como centro de su desarrollo el Río Grande. Y si uno termina siguiendo el Río Grande, va a terminar naciendo en Ayacucho. Entonces, lo que van a hacer los Huarpa es eso. Ya tenían contacto con los Nazca, tenían contacto comercial, pero bajando el Río Grande terminan llegando rápidamente a Ica. Cuando llega Huarpa a Ica, le dice a los Nazca, ya perdiste, ya tengo un ejército más poderoso, dame tus tierras fértiles. Nazca le va a decir, estamos en Ica y encima con fenómeno del niño, tierras fértiles no hay, o hay muy pocas. Así que te fregaste porque has terminado llegando a un mal lugar. Eso sí le va a terminar diciendo Nazca. Si tú quieres tierras fértiles, las tierras fértiles están hacia el norte. Tú necesitas, yo necesito. ¿Qué te parece si nos terminamos ayudando mutuamente? Así que Huarpa y Nazca van a terminar, entre comillas, fusionándose, pero con un mayor dominio de Huarpa, y comienzan a expandirse hacia el norte. ¿Ya? Hacia el norte. Lima, Ancash, ya la zona de la Libertad, van a ir expandiéndose hacia el norte. Pero es ahí donde viene un problema. ¿El problema cuál es? ¿Ya el problema cuál es? Recuerden que, insisto en lo que dije hace un rato, fácil es tener. Huari le está pegando a un montón de pueblos que están debilitados por el tema climático y la falta de alimentos. Pero ahora lo difícil es mantener el control de los territorios. Es ahí donde aparecen varios aspectos interesantes. Primero, ¿qué cosa aporta Huarpa a Huari? Su población. La población Huarpa se termina transformando en los militares del Imperio Huari. Pero por otro lado hay que tomar en cuenta otra cosa. Estamos en una época de crisis producto del fenómeno del niño. Los alimentos terminan siendo muy escasos. Y los Huarpas son creadores del sistema de los andenes, que espero recuerdes, termina siendo el cultivo en las laderas de los cerros, ampliando la frontera agrícola. Entonces, los Huarpas van a llevar esa tecnología a un montón de lugares donde los espacios de cultivo eran limitados. Y con eso se amplía la zona de cultivo, así que Huari trae cosas positivas. Lo otro, Wally se pregunta, ¿cómo hago para mantener el control de esos territorios conquistados? Y la respuesta terminaba siendo las ciudades administrativas. ¿Ya? Las ciudades administrativas. Nazca, les había dicho la vez pasada, había creado un sistema de planificación urbana. Recuerden, Nazca había terminado creando, ¿ya? Y espero que recuerdes esto que voy a poner por acá. Nazca había terminado creando un sistema donde acá terminabas encontrando una zona de recaudación de impuestos, ¿ya? Recaudación de impuestos. Acá terminamos teniendo una zona de gobierno, una suerte de palacio de gobierno. Acá terminamos teniendo además, un templo religioso. Acá terminamos teniendo una fortaleza militar, ¿ya? Acá terminábamos teniendo las viviendas de los nobles y luego veníamos teniendo un lugar donde los artesanos producen los objetos de lujo que la nobleza y que el Estado termina consumiendo. Todo esto rodeado por murallas, para poder protegerse de algún ataque externo. Y fuera de ellas vive el campesino, el pescador, el pastor. Este sistema en donde se observa el gobierno, la élite y el pueblo diferenciado, es un sistema de planificación que se observa en Cahuachi, en La Tinguiña y en Estaquería. Entonces, con solamente 3 ciudades, Nazca tenía el control de prácticamente toda la región de Ica. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a hacer Huari? Agarra el modelo Nazca de construcción de ciudades y lo termina multiplicando. En su fase imperial, Huari va a terminar desarrollando una revolución urbana, una multiplicación del uso de ciudades para poder mantener el control de muchos territorios. Pero ¿de dónde sacó esa fórmula? La terminó sacando de Nazca. Como le estoy poniendo acá en el cuadro, interpreta. Nazca aporta para Huarpa la construcción de ciudades administrativas, lo cual va a ser utilizado por Huari en el inmenso imperio que venían teniendo.
¿ya? No se olviden, ¿ah? Así que Wari va llevando los andenes para ampliar la zona de cultivo, las ciudades administrativas planificadas para poder mantener el control de las respectivas provincias, pero también absorbe algo de Tiahuanaco. Tiahuanaco es el pueblo religioso, ya el que lleva el culto al dios de las varas o de los báculos. Y eso también va a ser llevado por Wari, porque ningún pueblo puede terminar llegando y decir, yo te voy a matar, desgraciado. No, 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 ellos van a ir primero con un discurso religioso. Venimos de parte del dios de las varas, que es un dios que termina ligándose a la fertilidad y a la producción de alimentos. Sé que estamos pasando por un fuerte problema climático por el fenómeno del niño, pero este Dios, mi Dios, te puede terminar ayudando. Cree en Él y Él te apoyará. ¿De dónde sacaron precisamente ese discurso? De Tiahuanaco. Solamente hay una diferencia. El dios de las varas de Tiahuanaco es algo diferente al dios de las varas de Wari. No sé si he puesto por acá su imagen, justo. ¿ya? El dios de las varas de Wari ¿ya? Termina teniendo esta característica. Yo les pasaba cuando hablamos de Nazca, le decía un dato, ¿ya? O les daba una información. Recuerda, no son los dioses quienes crean a los hombres, son los hombres quienes crean a los dioses. Si el pueblo es un pueblo guerrero, va a terminar creando a un dios guerrero, ¿ya? A un dios guerrero, ¿ya? Entonces, miren ustedes, ¿ya? Espero que se pueda ver bien la imagen, sobre todo si estás trabajando en una computadora. Esta imagen de acá es el dios de las varas o de los báculos. En sus manos viene teniendo dos varas, ¿ya? Pero la diferencia con el dios de Tiahuanaco es que termina teniendo un cuerpo de mayor tamaño. En Tiahuanaco, el dios de las varas es un enanito cabezón. Acá su cuerpo es mucho más grande y si te das cuenta, viene teniendo una espalda ancha y una cintura delgada. O sea, termina apareciendo como un dios fornido, agarrado. Tiene una vestimenta militar, ya tiene una vestimenta militar. Y mira su cinturón. Acá viene teniendo la cabeza de un cóndor, la cabeza de otro cóndor. Aquí hay cabeza de serpiente y cabeza de felino o de jaguar. ¿Ya? Es muy especial. ¿Por qué? Porque ya te he dicho antes cuando hablamos de Chavín, la serpiente representa la costa, el cóndor representa los Andes o la sierra y el jaguar a la selva. ¿Qué cosa está queriendo decir este? Yo he matado a estos dioses, ¿ya? Por eso la figura de las cabezas trofeos como lo que utilizaba Nazca. Yo he matado a estos dioses. Y como los he matado, acá lo tengo en mi cinturón, porque él se terminó ganando, ¿ya? Porque él terminó ganando. Entonces, mi Dios es más bravo que tu Dios, porque mi Dios le ha pegado a tu Dios, porque mi pueblo le ha pegado a tu pueblo, ¿ya? Entonces tú tienes que terminar adorando a este Dios, que te da fertilidad, pero que también te demuestra que terminamos siendo guerreros y agresivos, ¿ya? Agresivos. Por otro lado, mira sus ojitos. De sus ojitos terminan saliendo dos serpientes, que está ligado al dios Llorón de Tiahuanaco, porque las serpientes representan el agua para el clima. Pero se le llama a este como el dios Visco, de Avisco, porque sus ojitos van a terminar teniendo esta forma, van a ser redonditos, pero van a terminar siendo pintados por un lado, ¿ya? O sea, este ojo de tu mano, de tu mano izquierda va a terminar estando pintado así y el otro va a terminar siendo pintado de la misma manera. Se le llama dios Visco porque está virolo, ¿ya? Si lo queremos poner en términos de ese tipo, ¿ya? Los dos están mirando a la parte central de su nariz. Pero no es por las puras, o sea, no es porque su papá le terminó pegando y le ha terminado desviando los ojos, sino porque esto está haciendo referencia a la fase de la luna, el cuarto menguante y el cuarto creciente, ligado a el cultivo del maíz y el cultivo de la papa. Eso termina siendo algo importante para los tehuanacos. Sí están ligados a la fertilidad, pero recuerden que este dios tiene otras características de carácter guerreras, de carácter guerreras. ¿Qué más? Insisto, producto de la influencia nazca y tiahuanaco sobre Huarpa, nace precisamente el Imperio Wari. Cuando hablamos del Imperio Wari, cuando hablamos de su época imperial, recuerden, se inicia su expansión sometiendo a la débil Nazca, pero luego se expande hacia el norte principalmente y luego hacia el sur, estableciendo ciudades administrativas o llamadas cabeceras de región para mantener el control de las provincias, para poder cobrar fácilmente los impuestos, para tener militares que terminen acabando o aplastando levantamientos, ¿ya? Y que apoyen o que faciliten la expansión territorial. Pero además de eso, la capital y las cabeceras de región van a estar unidas por una inmensa red de caminos o una red vial. Red vial que les permitirá, de acuerdo al concepto de lumbreras, que este es un imperio, les permitirá rápidamente movilizar tropas y además de eso desplazar tributos en favor del gobierno central, ¿ya? Del gobierno central. Ahora, ¿por qué digo lo que dice Lumbreras? Porque hace varios años, aunque ya quedó descartado, pero por si acaso hay que tomarlo en cuenta porque lo pide el prospecto de examen de admisión, se planteaba otra teoría. La señora Ruth Shady, la misma que investiga a Caral, en algún momento dijo, no, Wari no es un imperio. La época Wari, la época del Oriente Medio, en realidad termina siendo una confederación de ciudades autónomas, en castellano, en castellano.
Cada una de estas cosas que llamamos cabeceras de región o ciudades de Wari terminaban siendo ciudades independientes, ya, pueblos independientes. Y esta red de caminos terminó siendo construida por parte de todos estos pueblos para poder agilizar, ya, la actividad del comercio. Pero no es que uno haya construido estos caminos para someter a los demás, ¿ya? Este argumento terminó siendo descartado en el paso del tiempo y se quedó precisamente el concepto de imperio, de que Wari construye los caminos para asegurar el dominio de las provincias a través de las cabeceras de región, por si acaso, ya por si acaso. Ahora, alguna forma de explicar el tema del imperio. Te explico además ese punto. Cuando Wari comenzó a crecer y comenzó a tomar el control de diferentes provincias, ¿a quién ponía para controlar las diferentes cabeceras de región? Al parecer a quien ponía terminaban siendo a personas leales, ya personas leales al dominio Wari, ya al dominio Wari, es decir, personas que habían estado desde el principio de este proceso de expansión, ya, y que por lo tanto eran cercanos al rey y fieles a él, Entonces, a los grandes generales, a los oficiales, el señor de Wari, el señor de Viñaque, le decía, ya, tú que has sido leal a mí, ahora terminas dirigiendo la ciudad administrativa de Cajamarquí en Lima, y tú, otro Pedrito, terminas manejando la ciudad administrativa de, no sé, de Pachacamac en Lima también. Y tú, Jorgito, manejas Coscopa, y tú, Raúl, manejas Huiracochapampa, y así a cada uno le termina dando cargos, porque han terminado peleando por Wari y son leales al gobierno central. Hasta ahí no hay problema, ya hasta ahí no hay problema. Cada uno de ellos va a dirigir sus provincias, sometidos a la capital. Los hijos de estos, ya los hijos de estos gobernantes, incluso del emperador, se conocen entre sí porque tienen reuniones y hay mucho respeto entre ellos. Bacán, ya bacán. El problema no es ni los padres que están gobernando al principio, ni los hijos que van a sucederlos, porque estos cargos al parecer son hereditarios, sino que el problema termina siendo con los nietos, los bisnietos, los tataranietos y los bistataranietos. ¿Cuál termina siendo el problema con ellos? El problema termina siendo de que ellos ya no tienen la misma cercanía. Ellos se sienten reyesuelos o gobernantes de sus respectivas provincias. Y les disgusta estar pagando tantos tributos al gobierno central de Wari. ¿Quién es Wari? Bueno, lo que siempre le van a hacer recordar es que Wari es el que conquistó este territorio. Y si tú gobiernas ahí es porque tu tatarabuelo terminó llevándose esta conquista y a él se le dio el poder, no a ti. Tú eres el heredero nada más y tienes que hacer lo que Wari dice. Y si no lo haces, te meto golpe, porque tengo tropas para poder hacer eso. Pero a pesar de ello, las relaciones comenzaron a hacerse cada vez más distantes y más tensas, ya y más tensas. Entonces, esto va a terminar generando problemas a futuro. Wari se te va transformando en un imperio cada vez más sólido para poder someter, controlar a las provincias que literalmente terminaban convirtiéndose poco a poco en una amenaza para el gobierno central, ¿ya? Antes de ver su crisis final, vamos a dejar ahí eso que dice de decadencia para pasar a explicarlo en la parte final de la clase. Vámonos con la economía, ¿ya? Con la economía. Cuando hablamos de la economía de los Wari, hay que recordar lo siguiente. Ya te dije, si no es ni Chincha, ni Mara, ni Tiahuanaco, ni Pucará, la principal actividad económica de Wari termina siendo la agricultura, ¿ya? La agricultura. Para poder cultivar, ellos van a usar diferentes tecnologías porque tienen diferentes territorios. Usarán canal de regadío, acueductos, galería filtrante, todo eso van a usar. Pero el principal aporte que va a terminar haciendo Wari es la difusión del sistema de los del sistema de los andenes, que se puede terminar utilizando, como lo puedes ver ahí en la parte superior derecha, en cualquier ladera de los cerros, ampliando las zonas de cultivo, ya ampliando las zonas de cultivo. Pero además de eso, recuerden, en su inmenso territorio tienen un gigantesco litoral con el cual pueden tener acceso a la pesca, van a tener dominios de zona altandina en la zona de Ayacucho, en parte de la zona de Cusco, y van a tener acceso a la ganadería de altura también, ¿ya? Se cree de que había un sistema llamado con el nombre de ferias o catus. ¿Cómo es eso, profe? ¿Ya? ¿Cómo es eso? En las ciudades, como ya te dije, viven los artesanos, y los artesanos hacen objetos de lujo para la nobleza y el gobierno, ¿ya? Pero fuera de las ciudades terminan viviendo el pescador, el agricultor, ¿ya? El pastor, el que produce alimentos. Entonces, parece que lo que existía era algo así como las ferias dominicales que se vienen teniendo en algunas ciudades como en Huancayo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? En determinado día de la semana, los productores artesanos, ya con el excedente de artesanías que hacían, salían fuera de la ciudad, e intercambiaban sus artesanías por alimentos del ganadero, pastor y pescador. De ese mercado para intercambio de productos se le conoce con el nombre de un catus, ¿ya? De un catus, ¿ya? Por si acaso.
Otra cuestión a tomar en cuenta, ¿en qué se basaba también el poder económico de Wari? Bueno, en la cantidad de tributos que terminaban cobrando de las diferentes provincias. ¿Ya? Esa era la base del poder, ¿ya? La base del poder, los tributos que cobraban. Y es ahí donde comienzan a aparecer problemas, ¿ya? Problemas. Recuerden, Wari, ¿ya? Wari viene teniendo su sede central, repito, en Ayacucho. No te olvides de eso, ¿ya? No te olvides de eso. Y la zona de Ayacucho, te lo repito una vez más, termina siendo un territorio, ¿ya? Termina siendo un territorio con suelo rocoso de muy difícil desarrollo de la agricultura, ¿ya? Ellos cultivaron gracias a los andenes. Pero ahora, ¿qué ha pasado? Como han ido creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y las diferentes provincias le pagan un montón de tributo a Wari, a la capital, sucede lo siguiente. Wari dejó de lado la producción territorial, ya la producción agrícola territorial, para convertirse en una ciudad administrativa, en una capital, en una ciudad burocrática. Profesor, ¿y eso es malo o bueno? Mira, lo malo terminó siendo otra cosa. Lo malo terminó siendo de que ellos van a pasar a depender en absoluto, de la producción agrícola, de los diferentes territorios les terminaban pagando. Ese termina siendo su error, ¿ya? Dejar de producir alimentos para vivir de los tributos que le pagan a otros pueblos. ¿Por qué termina siendo un error? ¿Ya? ¿Por qué termina siendo un error? Porque si no terminan consiguiendo productos nativos o locales, ¿ya? La cuestión está en que cuando los pueblos le puedan pagar, estarán bien. Cuando los pueblos no puedan o no quieran pagarle, es donde comienzan a aparecer graves problemas. ¿Ya? Poco a poco la capital Guariviñaque se hace muy dependiente de los tributos que terminan pagando otras ciudades y ya veremos qué va a pasar. Siguiente caso, el gobierno. El gobierno es un gobierno militarista, expansivo e imperial. Es un gobierno que tiene un poderoso ejército que se expande en base a guerras y termina, además de eso, teniendo ciudades administrativas y una capital para poder ejercer el dominio sobre esos territorios. Es un imperio, ya te dije, para ser imperio que necesita ejército, gran expansión, capital y ciudades administrativas. Igual y lo tiene, Profesor, Tiahuanaco, ¿ya? Pero Tiahuanaco también no es un pueblo militarista, expansivo, imperial, no, ya, no. Tiahuanaco no se expande por el uso de la fuerza, se expande por la difusión del culto a su Dios. ¿Es un pueblo expansivo? Sí. Imperial, no. ¿Ya? Imperial, no. Pero expansivo, sí, por el control vertical de ríos ecológicos. ¿Ya? No se olviden. En el gobierno también decimos de que ellos son panandinos, porque tienen dominio sobre costa, sierra y parte de la selva. Ya no se olviden de esas peculiaridades. Ahora, en el aspecto cultural. En el aspecto cultural, la cerámica es uno de los elementos en los que destaca. Y se puede terminar hablando de la cerámica Wari en diferentes etapas. Una primera etapa es la etapa llamada como Huarpa clásico. El Huarpa clásico se caracteriza por la cerámica de la época de Huarpa, antes que fuera Wari, ¿ya? Era una cerámica monócroma que solamente venía teniendo algunas figuras geométricas que terminaban adornando la imagen. Y era bien monce su cerámica. Y era bien monce, ¿por qué? Porque por la poca productividad de su suelo, la gente tenía que cultivar permanentemente el terreno. Y eso no terminaba permitiendo, de que ellos tengan, una alta producción agrícola y por lo tanto haya gente que se pueda dedicar exclusivamente a la producción de artesanías. Entonces, la limitación agrícola reducía ya una mejora en la producción de su cerámica. Ahora, en el paso del tiempo, Ayacucho, por su posición geográfica, por ser un nudo andino, tenía contacto con otros pueblos. Los Nazca, como ya le dije, subían por el Río Grande y llegaban hasta Ayacucho, ¿ya? Y los Tiahuanaco bajaban o subían por la cordillera de los Andes y llegaban hasta el territorio ayacuchano. Entonces, en esa confluencia es donde tenía contacto con otros pueblos e influencia de los mismos. Por ejemplo, va a tener influencia de Nazca, ¿ya? Y se observa por qué. Porque en el paso del tiempo su cerámica pasa de monócroma a utilizar 7 colores, a ser polícroma. Y las figuras que se terminan poniendo en la cerámica son figuras como figuras de colibrí, que se observaba muchísimo en la cerámica de los Nazca. Parece que ellos comienzan a copiar el modelo Nazca y el uso de colores porque les parece muy interesante, ¿ya? Y en el caso de Tiahuanaco, ¿por qué? Existe la cerámica del estilo Conchopata, en donde aparece la producción de pebeteros o de saumerios, con la imagen del dios de las varas, ¿ya? Pero con características tiahuanaquenses, todavía no guerrero, ¿ya? Todavía no guerrero. Eso habla, repito, de una evolución del estilo cerámica, pero además de eso, el contacto o influencia que venía teniendo otros pueblos. Ya para la época imperial, ya para su época de expansión, tenemos dos estilos de cerámica en la fase imperial, como aparece ahí en la diapositiva.
Primero está el estilo Robles Moco, que terminan siendo grandes urnas o vasijas, en donde destaca principalmente la imagen del dios de las varas con características militares. Algunos autores establecen de que estas grandes vasijas terminaban siendo algo parecido a lo que nosotros utilizamos como un féretro, ¿ya? Como un cajón para muerto. Cuando una persona en Tiahuanaco fallecía, su cuerpo era velado. Pero ¿cómo lo velaban? ¿Ya? ¿Cómo lo velaban? Su cuerpo, ¿ya? Su cuerpo terminaba siendo, se le hacía una pequeña momificación, pero no por completo, ¿eh? Se le sacaban solamente los órganos internos de la parte abdominal, y luego su cuerpo terminaba siendo envuelto con vendas, vendas, por todos lados. Y luego era cubierto con ponchos por encima. Y en la parte de la cabeza se terminaba cubriendo la cabeza con una suerte de máscara de madera y encima se le ponía un uncu. El uncu es como una gorra, como un chullo de 4 puntas. Y ese cuerpo era puesto en esa cerámica, ¿ya? Y así la gente lo podía terminar visitando durante algún tiempo. Luego de eso, el cuerpo era enterrado. Pero hay una creencia en la población andina, y alguno de ustedes tal vez lo ha visto o lo ha experimentado alguna vez. Cuando en algunos pueblos de la sierra, ya cuando una persona fallece, se le entierra, pero algunos días después su ropa termina siendo quemada. No sé si alguna vez alguno de ustedes ha visto esa peculiaridad, ¿ya? De las ceremonias religiosas de algunos pueblos de la sierra, ¿ya? No necesariamente has tenido que ir a la sierra, tal vez tengas familiares que tienen ese tipo de práctica, ¿ya? A ver si alguno de ustedes me dice de los 34 que están por acá activos, ¿ya? ¿Alguno de ustedes ha visto eso? ¿Alguno de ustedes ha visto eso en su familia? ¿Lo han escuchado alguna vez? Ya, ahí está, mira, su compañera Mía, su compañera Karen Quispe, ya, hay varias que me están diciendo que sí. ¿Ustedes han visto eso por casualidad? A ver si me terminan ayudando con esta parte de la clase, ¿ya? Ahí está, su compañera Milagros lo ha visto, ahí está, perfecto, mira. ¿De dónde son su familia? Milagros, Mía, ¿de dónde son su familia? Ya, pero ¿alguna parte especial de la sierra? Ah, de Canta y de Puno. Ah, mira, ya son peculiaridades precisamente de estos espacios, ya, Cerro de Pasco. Es una cuestión muy andina. Entonces, ¿por qué se hace eso? ¿Ya? La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es la siguiente, ya, la respuesta es la siguiente. Lo que pasa es que se cree, ya, lo que pasa es que se cree de que una parte del alma de las personas se termina quedando en las cosas que utiliza, ¿ya? Entonces, quemar los objetos es una forma de liberar ese espacio o esa porción del alma para que no se termine atando al alma a esta tierra, sino que se vaya al otro mundo tranquilo. Lo mismo pasaba con esto. Cuando el cuerpo era puesto en estas vasijas, una vez que el cuerpo era enterrado, la vasija se terminaba quebrando, se rompía, para que el poco de alma que había quedado ahí no se termine quedando encerrado, sino que vaya hacia el otro mundo. Creencia de estos. Así como está el estilo Robles Moco, que son grandes vasijas, terminas también teniendo el estilo Pacheco, que terminan siendo cerámica escultórica con forma de auquénidos, como el que aparece ahí en el dibujito que estoy poniéndole en la diapositiva. Pero así como está la cerámica, hay otros aspectos a tomar en cuenta, la arquitectura. Ya le dije esto hace un rato. Wari va a terminar copiando el modelo Nazca y va a terminar multiplicando el uso de ciudades. Ya las ciudades van a terminar teniendo más de 50 ciudades llamadas cabecera de regiones, ciudades administrativas. Es Wari la que multiplica el uso de ciudades, por eso es que con ella se relaciona la denominada revolución urbana. Hay algunas ciudades que Wari construye desde cero, ya de cero, mientras que hay algunas otras ciudades que se terminan utilizando de ciudades ya preexistentes. Por ejemplo, Cajamarquilla termina siendo una ciudad construida desde cero por parte de Wari. Pero en la misma Lima, por ejemplo, se va a terminar teniendo a Pachacamac. Pachacamac terminaba siendo el templo de la cultura Lima en el Valle del Río Lurín, ya en la época del Intermedio Temprano. ¿Qué cosa es lo que hace Wari? Simplemente sigue manteniendo el templo de Pachacamac, pero ahora subordinado al dominio de los Wari. Hay una cuestión, un dato especial, que yo te conté, si no me falla la memoria, la semana anterior. Cuando Wari llega a Lima y ve precisamente el culto extendido a este oráculo, a este predictor de datos del futuro, y termina recibiendo Wari datos que le terminan siendo útiles para ellos, lo que hace la cultura Wari es mantener y difundir el culto del dios Pachacamac. Wari convierte al dios Pachacamac en el dios más importante de toda la costa peruana y lo termina difundiendo por esta región gracias a los Wari, ya, gracias a los Wari. Cuando Wari cae, ya, cuando Wari entra en crisis, Pachacamac va a terminar manteniéndose vigente
con el nombre del señorío de los Ishma, ¿ya? Repito, Wari, para Pachacamac, Wari fue importantísimo, ¿ya? Importantísimo. ¿Por qué? Porque convirtió este culto de un culto más o menos conocido en el culto más extendido de toda la zona de la costa. Pero así como tenemos a Pachacamac, tenemos, por ejemplo, Piquillacta, ¿ya? Piquillacta es la ciudad de la Pulga en el Cusco, ¿ya? Que también es construcción desde cero. Espíritu Pampo, el señor de Vilcas, ¿ya? Que termina siendo la construcción de la selva del territorio cusqueño, ¿ya? Con la cual se puede afirmar de que Wari tiene dominios en costa, sierra y selva alta. Tienes a Huiracochapampa, en la zona de la Sierra de la Libertad, y tienes a la Huaca del Brujo. La Huaca del Brujo sí es antigua, ¿ya? Es de la época de los Moche, de la época de los Moche. Y los Wari lo van a seguir utilizando, pero bajo su influencia. Entonces, repito, hay ciudades que ellos van a construir y hay ciudades que ellos van a adaptar simplemente para su centro de dominio. ¿Qué otra cosa más? En la religión, ellos terminan siendo politeístas, pero su divinidad principal es el dios de las varas o de los báculos, pero con características militares, como hace un rato ya les venía explicando. Para terminar, ¿qué pasó con la cultura Wari al final? Bueno, Wari cae por problemas, por problemas. Y los problemas son diversos, ¿ya? Para que terminan generando la caída de este pueblo. El primero de esos problemas termina siendo un factor externo. Se llama factor o causa externa a algo que no es creado por Wari, ¿ya? Que no es creado por Wari, sino que por lo general terminan siendo cuestiones del contexto. Por ejemplo, el Perú ha tenido una fuerte crisis económica entre el año 2020 y lo va a seguir teniendo en el 2021, no porque nosotros hayamos tenido un mal manejo de la economía solamente, sino por el tema del fenómeno del niño, es un factor, disculpa, por el tema del coronavirus, es un factor externo. La economía mundial entró en recesión y las inversiones y los préstamos y demás han terminado cayendo. Entonces, un factor externo nos perjudica de manera interna. Cuando hablamos de Wari, el primer factor externo es el fenómeno del niño, ¿ya? Pero el fenómeno del niño no lo creamos nosotros, pero no se podía prever y ese termina siendo una cuestión que hay que verlo con pinzas, ¿no? El fenómeno del niño siempre hubo y seguirá habiendo en el territorio andino. Y ese es uno de los problemas que Wari mismo se termina generando. No haber previsto que podía suceder un fenómeno del niño de grandes dimensiones que pueda generarle problemas. Repito, él no lo crea, pero sí uno puede prever ello. Es como que yo te diga, por ejemplo, vivo en Chosica, vivo en una quebrada, por donde en algún momento va a terminar o puede terminar pasando un huaico. Pregunta, ¿yo no puedo prever de que va a pasar un hueco por ahí y me puede terminar afectando? Lógicamente que sí. Las autoridades podrían decirle a esa gente, por favor, salgan de acá y yo les voy a terminar financiando la construcción de una vivienda en otro lugar, pero no quiero que cuando venga un huaico los termine afectando nuevamente. Eso sí se puede prever. Wari no le hizo mucho caso a este problema, no miró su historia, no miró cómo cayó Chavín y terminó generándole problemas después. Otro problema ya es un factor interno, y es algo que le dije hace un rato. Como Wari tiene tantas ciudades y tantos pueblos que le pagan tributos, Wari dejó de ser un pueblo productor de alimentos para ser solamente una ciudad administrativa, dependiente de los recursos o los tributos de otras poblaciones. Si a esto le sumas el fenómeno del niño, se puso complicada la situación. ¿Ya? Se puso complicada la situación. ¿Por qué? Porque cuando hubo una falta de alimentos, el más afectado va a terminar siendo la capital, porque no producen alimentos. ¿Qué va a hacer Wari? Ya Wari va a decir, ciudades tienen que pagarme tributos para poder mantener al gobierno y a la población de Ayacucho. Las ciudades van a decir, no, pero no te voy a terminar pagando, porque si yo te termino entregando mis alimentos a ti, ya, tú vas a tener comida, pero mi pueblo se va a terminar muriendo de hambre. Entonces no te voy a terminar dando, ya, los alimentos que tú pides. Pero le voy a decir fácil, ya, fácil. No me envías los alimentos, yo te termino enviando a mis tropas para que te terminen aplastando y quitarte lo que yo requiero. Y los pueblos van a decir, pues si no queda de otra, habrá que pelear, porque es mejor morir peleando que morir de hambre. De esa manera comienzan a haber enfrentamientos y rencillas muy duras, entre la capital y las provincias. Pero una pregunta, ¿me está diciendo que es rebelión? Sí, esa es la causa principal, la causa principal de la decadencia de la cultura Wari, ya, va a terminar siendo, vamos a poner por acá, la causa principal de la caída del imperio Wari termina siendo la rebelión de las diversas cabeceras de región. Y cuando te digo de que hay rebelión de cabecera de región, no es que se revela una, dos o tres. Wari puede controlar eso. El problema es que se revelan casi todas, casi todas. Porque nadie quiere pagar impuestos porque saben que se van a quedar sin recursos. Ahora, como Wari no puede controlar todo, es ahí donde la situación se pone complicada. Wari podrá controlar, vamos a ver por acá el mapa, las rebeliones que están en su territorio cercano, ¿ya?
Wari podría controlar rebeliones que están en este espacio, ¿ya? Pero las ciudades que están más lejos van a decir, oye, si Wari está preocupado por las ciudades cercanas a ella que están rebelando y la están intentando controlar, entonces yo me declaro independiente, no le pago nada y me comienzo a preparar por si acaso si Wari va a querer atacarme en algún momento. De tal manera de que Wari en ese momento se va a terminar viendo descompuesto, porque muchas ciudades se rebelan a la vez. Repito, Wari puede controlar 3, 4, 5, pero no 50. Eso es lo que termina generando su crisis. Una Wari desesperada, una Viñaque, la capital desesperada, ¿qué cosa es lo que hace? Envía sus tropas a las diferentes provincias para intentar mantenerlas controladas. Pero cuando Wari envía sus tropas ya a otros lugares, tiene un error gigante. Deja la capital sin protección. Y esa capital sin protección, ya sin protección, es la que va a terminar siendo ahora invadida por parte de un par de pueblos que también están afectados por el fenómeno del niño, que terminan siendo los yaros y los chancas, que terminan invadiendo la zona de Ayacucho y terminan poniéndole fin al imperio centralizado que Wari terminó creando. Cuando Wari cae, las diferentes ciudades que estaban bajo su mando pasan a ser autónomas, independientes, y pasan a ser controladas por parte de señores locales. Estas ciudades autónomas dirigidas por señores locales pasan a ser llamadas señoríos, ya señoríos. Y además hay que tomar en cuenta, hay algunos señoríos que van a ir incrementando sus dimensiones territoriales, ¿ya? Y esas ciudades que incrementan, ¿ya? O esas ciudades que incrementan sus dominios territoriales, ya sea por alianzas o ya sea por sometimiento a otros pueblos, se le conoce con el nombre de reinos. Por eso es que a la caída de Wari, ya la caída de Wari va a terminar desarrollando la creación de reinos y señoríos o el intermedio tardío, que es el próximo tema que vamos a ver en la clase que viene para la siguiente semana. Ok, muchachos, esto es lo que tenemos que ver hoy, Tiahuanaco y Wari en el horizonte medio. Y ahora vamos a pasar rapidito, con el tiempo que tenemos, a revisar las preguntas ya dirigidas de la semana. Entonces, vamos a ver dónde están las preguntas dirigidas. Ya lo había visto por acá. A ver, vamos a buscarlas. Pero no solamente se decía, ya hay varias provincias donde se hace y esa práctica se ha terminado trasladándose a Lima en varias familias. Respondiendo por si acaso a una compañera que me habla de esto del quemar la ropa de los familiares, que es una práctica muy extendida y que con la migración se ha terminado trayendo a Lima también. A ver, muchachos, confirmen, ¿pueden ver la dirigida que estoy presentando en este momento? Sí, profesor. Ya, perfecto. Entonces vamos a terminar viendo estos datos. A ver, dice, pregunta número 1. Ya, pregunta número 1. Dice, Tiahuanaco tuvo como espacio inicial de desarrollo el entorno geográfico D. Ya, el entorno geográfico D. Entonces, ¿cuál es la respuesta ahí?
Ya, claro, pues la respuesta termina siendo la meseta del Collao. Ese es el espacio geográfico donde se va a desarrollar la cultura tiahuanaco. Ya, no te olvides tú. Pregunta 2. Identifique qué tecnología agrícola está relacionada estrechamente con la cultura tiahuanaco. ¿Ya? Entonces, los acueductos subterráneos, no, ese es de los moches. Las galerías filtrantes, no, ese es de los nazca. Los guaru o camellones, eso de los tiahuanaco. Y los huachaques, ese de la cultura chimú más adelante. Entonces, en la 2, la clave termina siendo la C de casa también. Pregunta 3. A pesar de que ya no constituían sino unos cuantos miles de unidades domésticas, ya, controlaban a través de colonias permanentes varios recursos alejados del centro de mayor población. El carácter permanente de estos asentamientos nos ha sido revelado por la información contenida en las visitas, que terminan siendo los censos que se hacen en la época del virreinato. No se trata ni de migraciones momentáneas, ya sea por el tema de las estaciones o el tiempo o el clima, ni de comercio ni de transhumancia, ya, sino que la población hacía un esfuerzo continuo por asegurarse el acceso a islas de recursos, colonizándolas con su propia gente a pesar de las distancias que las separaban de sus núcleos principales de asentamiento y poder. La cita anterior ya fue extraída del texto Formaciones Económicas y Políticas del Mundo Andino, escrito por John Murra. De este podemos inferir que se hace referencia al. Lo que está diciéndote es que hay una colonización de diferentes territorios a diferentes alturas para obtener productos en esas regiones. Eso termina siendo el control vertical de pisos ecológicos o el sistema de archipiélago andino, ya de los tiahuanacos. ¿Cuál es la respuesta? Dice A. Sistema comercial entre los tiahuanacos y las sociedades de la costa. ¿Ya? Comercial no. Mestizaje entre las colonias comerciales. Tampoco es una cuestión racial. Avance de la dominación militar. Militar, tiahuanaco no. Control de excedente de producción de diferentes pisos altitudinales. Sí, recuerden, la población que llega a este lugar va a cultivar. Ya va a cultivar. Y tras cultivar va a terminar teniendo estos productos en estas regiones. ¿Ya? La gente cultiva y consume, y lo que sobra, el excedente, es enviado hacia la capital, que termina estando en Taipicala, en el altiplano. Entonces, en la pregunta 3, la clave es la D de dedo. ¿Ves? 1C, 2C, 3 dedos. 4. Establezca los enunciados correctos en relación a la siguiente imagen ligada a la cultura tiahuanaco. ¿Ya? Entonces, no se olviden, este es el dios de las varas o de los báculos que se termina encontrando en la portada del Sol. No se olviden que ese personaje termina teniendo figuras que terminan saliendo los ojos ligados precisamente al elemento agua. El dios llora y termina fertilizando el suelo. ¿Ya? A ver, ¿qué cosa dice acá? 1. Se encuentra en la portada del sol, eso es verdadero. ¿Ya? Intipunco también se le llama. 2. Representa una divinidad también adorada por otras culturas. Claro, este aparece, no se olviden ustedes, en la Estela de Raimondi, aparece también en la cultura Wari, en los incas también. Entonces la 2 también es correcta. 3. Esta deidad fue adorada por influencia de la cultura Wari. No. Tiahuanaco va a tener influencia sobre Wari, no Wari sobre Tiahuanaco. ¿Ya? Entonces la 3 no es. ¿Se le conoce como el dios Visco? No. La figura del dios Visco es como se le denomina en la cultura Wari, no en Tiahuanaco. En Tiahuanaco lo llaman como el dios Llorón. ¿Ya? Así que la clave en esta termina siendo la 1 y la 2, que es lo que me está marcando, la clave A. ¿Ya? La clave A. Muy bien, muchachos. ¿Ya? Vámonos con la siguiente pregunta, pregunta número 5. Establezca el enunciado incorrecto en relación a la sociedad tiahuanaco. Lo incorrecto, lo falso. Dice, su principal muestra cerámica fue el quero vaso ceremonial. Verdadero. Deshidratación de alimentos permitiendo su conservación para posterior consumo. Verdadero. El charqui, por ejemplo. ¿Ya? El chuño, por ejemplo, también. ¿Ya? El chuño es un tipo de papa, ¿ya? El cual la deshidratan y se convierte en harina de chuño. C. Su escultura es de carácter monolítica, resaltando los monolitos como el de Ponce, el Sanguinetti. Verdadero también. Dice, su arquitectura lítica y monumental tiene como principal material el adobe. No. Recuerden que está en la zona de la sierra y su principal material va a terminar siendo la piedra y no el adobe. Pues se deshacía, ya, así que terminaban haciendo ello. Entonces la clave termina siendo en la pregunta 5, la D de dedo. ¿Ya? No te olvides tú. ¿Qué más? Pregunta número 6. Según Ruxadi, la red vial que encontramos en el Horizonte Medio es la muestra de una gran actividad comercial interregional desarrollada en este periodo. ¿Ya? Recuerden, hace un rato le estaba diciendo de que Lumbreras hablaba de imperio y la señora Ruxadi hablaba de una confederación de ciudades comerciales independientes. Entonces, dice acá, según Shadi, la red vial que encontramos en el Horizonte Medio es la muestra de una gran actividad comercial interregional. ¿Ya?
Por otro lado, Lumbreras considera que el intercambio comercial que se propagó en los Andes centrales durante el Horizonte Medio se practica en base a los catus entre, ¿ya? ¿Te acuerdas qué era el catu? El catu era la feria, en donde los artesanos de las ciudades salían y terminaban, de ahí terminaban intercambiando sus productos con los productores de alimentos, con el pescador, con el agricultor. Entonces, en los catus entre los productores artesanales urbanos y los productores agropecuarios, ¿ya? Esa sería una buena clave. Entre el Estado imperial y los ayllus sometidos, no, ¿ya? Porque no es el Estado mismo, son los productores. Las regiones ganaderas y las regiones agrícolas, no. Entre el mercader costeño, no. La mejor clave termina siendo, en la pregunta 6, la clave A de avión, ¿ya? A de avión. Vamos entonces a la pregunta 7. La pregunta 7 me dice, observe la imagen presentada en el vaso ceremonial y luego señale la alternativa correcta. ¿Qué figura está ahí? Está la figura del dios de las varas, ya el dios de las varas, en un vaso como quero, ¿no? En un vaso como un quero. Dice, pregunta de examen de admisión 2019. El dios Huiracocha fue el más importante para el estado incaico. Ya, para el estado incaico. No, para el estado incaico recuerden que el dios más importante, o que todavía no lo hemos visto, pero varios de ustedes lo deben saber. ¿Quién es el dios más importante para los incas? A ver, díganme ustedes. ¿Quién es el dios? El Inti, el sol, por supuesto. ¿Ya? El Inti o el sol. ¿Ya? El Inti o el sol. Dice, alternativa B. El ser mítico Chavín fue ampliamente conocido gracias a la cerámica. ¿Ya? Sí, pero el dios mítico de los Chavín termina siendo el que aparece en el Anzón. ¿Ya? Si bien aparecen varias cerámicas, tomen en cuenta que su figura principal está en el Anzón. ¿Ya? Pero además los Chavín no tenían estos vasos de boca ancha, que eran los queros, así que no tenía que ver con ellos. Los vasos ceremoniales fueron fundamentales en los rituales mochicas. Sí, pero esto no es un ritual mochica porque mochica aparece en la imagen de Ayapaec, del dios degollador, pero no del dios de las varas. D. El arte incaico representó una variedad de actividades humanas. Sí, pero acá no están representando una actividad humana, que están representando, ya que están representando la figura de un ser mitológico. ¿Ya? Dice, el dios de los báculos es la marca iconográfica del Horizonte Medio. Claro, porque el dios de los báculos aparece con Tiahuanaco y con Huari en la misma época. No están diciendo de que solamente en esa época, o que nació en esta época, pero sí que se difunde por parte de estos dos pueblos del mismo periodo a grandes regiones, a diferentes regiones. La clave es la E de enano. ¿Ya? Pregunta número 8, ya faltan 3 más y nos vamos a tomar nuestros alimentos. Señale las alternativas correctas respecto a la que hay en el Imperio Wari. A ver, 1. El elevado costo militar en mantener el orden en sus provincias. ¿Ya? Puede ser, ya puede ser, porque como se viene el fenómeno del niño y faltan recursos, entonces podría ser, aunque lo dejo en duda un poquito, ¿ya? Dice 2. La propia extensión territorial del imperio hacía difíciles las comunicaciones, ¿ya? Y 3. La presión militar de los chancas e incas hacia Viñaque. Esa 3 no puede ser, porque los incas van a terminar apareciendo mucho tiempo después todavía, ¿ya? Entonces, eh, a ver, la 2 no, ya la 2 no, porque este problema, ya esta cuestión de las vías de comunicación para que Wari pueda terminar moviendo militares, es una cuestión que siempre he tenido. Simplemente de que ahora el problema termina siendo que muchas rebeliones que se terminan generando, ¿ya? Entonces el problema no es la comunicación, el problema terminaba siendo ahora los recursos que no eran suficientes para poder mantener un ejército que no era tan poderoso como para poder controlar tantas rebeliones a la vez. Entonces acá el problema terminaba siendo el elevado costo militar, ¿ya? Entre las causas que podemos terminar viendo acá es el elevado costo militar para mantener el orden en su provincia, porque eran muchas las provincias y se requería entonces demasiados militares y para eso Wari no estaba preparado, ¿ya? Wari no estaba preparado. A ver, ¿qué más hay que tomar en consideración cuando hablamos de este pueblo? ¿Ya? A ver. Otros los puntos a tomar en cuenta, ya otros puntos que debemos tomar en cuenta entonces es la pregunta 9. Con relación al desarrollo Wari, determine el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. ¿Ya? Dice, 1. Iniciaron la construcción del santuario al dios Pachacamac. ¿Ya? Iniciaron la construcción del santuario del dios Pachacamac. ¿Ya? Y la respuesta es no, es falso. El santuario de Pachacamac ya existía. Lo que va a terminar haciendo Wari es difundir el culto y el oráculo de Pachacamac. Entonces la 1 es falso. Entonces ya puede ser la C o la D. 2. Poseía un estado teocrático militarista regional. Eso es falso, porque Wari no va a ser regional. Wari es expansivo, es un imperio. Es un imperio. Entonces, la segunda es falsa.
falsa. Ya la segunda es falsa. Ya con eso ya sabemos la respuesta. 3. Se expandió a través de centros administrativos provinciales, sí, los que son las cabeceras de región. Y 4. Construyeron una red de caminos que unieron las ciudades y las ciudades cabeceras de región y la capital, verdadero. Así que la clave es la D de dedo. Y la última pregunta que tenemos para poder ver el día de hoy, ya podemos ir a almorzar, termina siendo la 10. El denominado Primer Imperio Panandino, según Lumbreras, se extendió desde Lambayeque por el norte hasta Arequipa por el sur y hasta la selva en la región política del Cusco por el este. Este imperio, dice A, empleó un sistema de escritura denominado payariforme. Mira, la escritura payariforme supuestamente es utilizada por parte de la cultura mochica, pero no se le puede llamar escritura en la medida que no sabemos o no se ha descifrado qué cosa significa, ¿ya? Solamente es una propuesta, pero no termina siendo confirmable. B. Fueron grandes comerciantes de espóndilos obtenidos desde el Ecuador. No, los grandes comerciantes de espóndilos son los Chincha, ¿ya? Los Chincha, más no precisamente el pueblo de los Wari. Por otro lado, dice, difundió el culto al dios Huiracocha en su amplio territorio. Eso termina siendo cierto, ¿ya? Tiahuanaco es el primero que le difunde, pero Wari también lo va a terminar haciendo, aunque con características guerreras. Y se ve, quisieron instaurar un gobierno únicamente teocrático. No, Wari no va a terminar siendo teocrático, es un imperio, por lo tanto, está ligado, encabezado por una fuerza militar. Entonces, la clave en esta pregunta número 10, ¿cuál termina siendo? Termina siendo la C de casa. Difundió el culto al dios Huiracocha en su amplio territorio, pero este dios con variantes militares, no te olvides tú. Entonces, en la 10, la clave termina siendo la C de casita. Bueno, muchachos, eso es lo que teníamos por ver. No se olviden, ya no se olviden que tienen que entrar a hacer su temático, ¿ya? Es 1:54, el temático está abierto hasta las 2:10, así que vayan entrando, por favor, a trabajar en él. ¿Ya? Vamos, por favor. Vayan al temático.